El gobierno de Javier Milei, el gobierno de la libertad avanza frente a su primera gran crisis, con posibilidad de impacto directo. El gobierno de Javier Milei frente a su primer escándalo de corrupción. Por supuesto, todo tiene que ser investigado respecto de posibles sobresueldos, de la intermediación, incluso en la compra de alimentos. El gobierno de Javier Milei con otra crisis, probablemente mucho más importante en términos de lo que signifique para el resto de su gestión, que es la crisis del relato de los recién llegados, la crisis del relato de los outsiders, ya con 6 meses de gestión, con más de 40 funcionarios y funcionarias despedidas, 15 del ministerio de Sandra Petovelo, que estuvo durante todo el fin de semana en el rumor de la renuncia, finalmente confirmada por el propio presidente. En la crisis de una funcionaria, quizá la más importante de todos los ministerios por la cantidad de ministerios que reúne, que ya no le alcanza al gobierno, esta es la crisis de ese relato, con decir que es la ministra que lo contiene emocionalmente al presidente Javier Milei, porque tiene bajo su responsabilidad una tarea sumamente importante, que es quizá la crisis más profunda del gobierno de Javier Milei. Gestionar aquello que odian, gestionar aquello cuya principal definición de Milei es que es una organización criminal que es el Estado, es decir, amalgamar la ideología respecto del Estado con la responsabilidad de la gestión pública, con la responsabilidad de hacer andar las políticas públicas. Algunos ejemplos de esto muy concretos. Crisis de alimentos, crisis de hambre en la Argentina frente a miles de toneladas de alimentos arrumbados en un depósito. Crisis del gas en pleno frío. Más allá de las posibles instancias de corrupción o no, gestión concreta de elementos muy sensibles. Crisis de salud, recuerdan ustedes, con la epidemia de dengue, también una crisis muy importante, de la que tuvo que salir a hablar un ministro que no hablaba, que era Russo, el ministro de Salud. Hay un intento de trabajadores y trabajadoras de vialidad por establecer, mediante legisladores, la emergencia en vialidad, porque con todos los despidos y todo el desguace del Estado no hay mantenimiento de las rutas. Y todo esto nos pone frente, o con mucha cercanía, a situaciones de crisis que pueden terminar en algunos casos en tragedia. Piensen, por ejemplo, el tema de vialidad. Puede llegar a ocurrir que alguien dentro de un pozo en una ruta se encuentre con un diputado gritando que le da las herramientas o que le ha dado las herramientas a un gobierno que recién comienza, pero que sin embargo se quedó atascado en un pozo en medio de alguna ruta nacional. Estamos, insisto, frente a la primera gran crisis del gobierno, que implica una crisis de potenciales situaciones de corrupción y que implica también la crisis del relato de los outsiders, de los recién llegados. Pareciera que ya eso no alcanza. Así arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Una ley que tiene tanta cantidad de cosas, tantas reformas, tantas modificaciones, me parece bien que el Congreso la debata seriamente el tiempo que haga falta, ¿no? Y todo indica que estaría siendo aprobada en general, muy finito. ¿Qué onda la ley base? Sí, venimos mal, la verdad. Había senadores que hablaban en contra, que estaba todo mal y terminaron firmando el dictamen. Pero ya está todo perdido, o sea... Ni en pedo, no. Para el pueblo debe ser lo mejor. Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Cuando la ministra se entera de la cercanía, según dijeron, de la fecha de vencimiento de la leche en polvo, inmediatamente mandó distribuirlas. Esta denuncia es de febrero. Se cortó el suministro de alimentos en enero a miles de comedores comunitarios y intentamos de todas las formas posibles. Cualquiera de los miserables que se opusieron a la recuperación de YPF andan de tour por el mundo hablando de vaca muerta, que existe porque se recuperó YPF. Así que deberían por lo menos un parrafito de agradecimiento a Cristina Kirchner. Pero para cuando te dicen que no, que la gente no tiene hambre, que la gente está todo bien, que hay que esperar,
Bueno, toda esta gente, Acoite y Rivadavia, barrio de Caballito, acá en Habana, todos estos compañeros y compañeras se ponen las pilas. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. Invertimos de nuestra propia plata para venir a jugar a la selección. Invertimos en el día a día millones y millones de pesos cada uno para hoy representar a la selección argentina. La deuda total que tiene el gobierno hoy con la provincia de Buenos Aires a montos actualizados abril de 2024 son 5,8 billones de pesos. Gracias. Un placer conocerte en persona, la verdad. Muy ser reelecto. Es necesario. Busca la reelección el presidente Javier Milei, que acaba de regresar de viaje al país. Estuvo toda una semana en los Estados Unidos visitando a los principales referentes tecnológicos de ese país y además con una idea que conjuga directamente con lo que acabamos de decir, con la idea brillante de diseñar institucionalmente los ministerios a través de la inteligencia artificial. Mañana nos vamos a ocupar de esto. Pero es el regreso triunfal del presidente de la Nación y vamos a observar cómo lo recibieron. Bueno, con distintos carteles que reflejan lo que estuvo pasando durante el tiempo que estuvo en los Estados Unidos. Le preguntan si trajo alfajores. Bueno, esto quizá la ocurrencia popular. Con la agenda del hambre, que es lo que trabajamos durante todos estos días respecto de las demandas de comedores y, claro, la entrega de comida, la entrega de los alimentos, a partir de todo lo que sugirió el tema del alimento en los distintos depósitos del Ministerio de Capital Humano. Hace frío y no hay gas. Bueno, también, este también es un reclamo muy importante que lo espera el presidente y que también es un desafío de gestión. Ley sin bases, o por lo menos la defensa, ahora sí en el Senado, de lo que significa la ley bases después de tanto trajinar en comisiones y con todo lo que pasó en diputados. Ya está con nosotros Oscar Sago, diputado de La Libertad Avanza, para analizar todo esto también con una mirada desde el oficialismo. Pero me detengo en esto. En este cartel, en la recepción del presidente, ¿Petovelo no sabías? Claro, esta es la gran pregunta, por eso la primera gran crisis que tiene el gobierno es sobre la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en una semana, desde la negativa del vocero presidencial Manuel Adorni, de si había alimentos en un depósito, hasta finalmente escándalos que van a ser investigados por corrupción, sobre sueldos, intermediaciones, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad sobre una ministra que no tenía experiencia en gestión, pero que acumuló una enorme cantidad de responsabilidades, como decíamos, para juntar aquello de la ideología respecto del Estado, pero el funcionamiento del Estado, lo que significa realmente gobernar. Acompáñenme a la mesa, voy a saludar a mis compañeros y compañeras. Irina, Pablo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Le doy la bienvenida ya a nuestro invitado Oscar Sago, diputado nacional de La Libertad Avanza. ¿Cómo anda, Oscar? Bien, bien. Gracias por estar acá. Por favor. Ya nos metemos en la charla. Bueno, Irina, a ver, respecto de ya la página judicial sobre todo lo que comenzó con la respuesta del gobierno reconociendo que había alimentos en depósitos, pero que termina con presuntos casos de corrupción. La respuesta del gobierno es muy amplia. Judicialmente hubo una denuncia contra el que era el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, lo hemos contado. No es una denuncia por el acopio de alimentos y por no repartirlos. Es una denuncia que tiene que ver, como vos bien decías, con posibles hechos de corrupción que salen a la luz a partir de una declaración que hace en un sumario interno el que era el director de administración. En realidad sigue siendo, pero está sumariado, que se llama Federico Fernández. Le dicen Fefe. Este hombre, Federico Fernández, declara en un sumario interno y cuenta un mecanismo de contrataciones para contratar gente para proyectos específicos a través de un organismo que nosotros contamos acá el papel importantísimo que tiene en las maniobras que ha hecho Capital Humano, la Organización de Estados Iberoamericanos. Nosotros contamos acerca de compras y licitaciones que hizo este organismo. Lo que cuenta este funcionario es que a través de la OEI, que es la sigla que identifica a este organismo, que históricamente hace convenios laborales con los ministerios, acá se hizo algo distinto. ¿Qué se hizo? Se le transfería dinero del Estado Nacional, porque ese es el mecanismo, ¿no? Y con ese dinero
lo que hacía la Secretaría de Niñez, en este caso puntualmente, eran distintas cosas. Pagarle a gente que no tenía el nombramiento todavía, pagar sobresueldos a gente que cobraba, que tenía un bajo salario. Que sí ya estaban nombradas. Que tenían ya nombramientos. O sea, fondos, insisto, repitamos esto, fondos para gente que no tenía todavía nombramiento y además sobresueldos para gente que sí tenía, pero con bajos salarios a consideración de probablemente de las dos partes, digamos, ¿no? De ellos claro. y desconocido por el gobierno. Esperá que falta uno. Sí. Y además, transferencias para personas que no trabajaban en el ministerio, algunos de los cuales parecen que eran amigos de este Fefe, que sería un grupo de rugbyers, compañeros de él, de La Salle, algunos que facturaban, ¿no? Facturaban sin trabajar en el ministerio, ese dinero que facturaban entraba, lo cambiaban por dólares, no sabemos cómo, porque que yo sepa y sepo en este país. Bueno, y un porcentaje se lo llevaban los factureros y otro se lo daban a De la Torre. Tenemos la declaración. Esto es lo que se está investigando, ¿no? Esto es lo que se está investigando. De Fefe, ¿cómo se llama Fefe? Federico Fernández. ¿Y qué rol ocupa? Federico Fernández es el director de administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. A ver, es una declaración, me imagino, larga y técnica. ¿Vos dónde querés que no es tan técnica. Él contó todo lo que yo te acabo de describir, o con un poco más de detalles, pero lo interesante es lo que dice al final de la declaración, porque él cuenta todo, pero dice finalmente que quiere dejar constancia de que la ministra, licenciada Sandra Petovelo, no estaba en conocimiento de esta situación irregular. El último párrafo antes de solicitar se investigue. Exactamente. En esta declaración se basó Capital Humano para hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción, y esta es la denuncia penal que hicieron, que le tocó al juez Ariel Lijo. Esto que ves ¿A quién acá, le tocó, perdón? Al juez Ariel Lijo, el candidato a la Corte. El juez que el gobierno candidatea a la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. No, para aportar algunos elementos. El mecanismo de la OIE es un mecanismo que se usa habitualmente hace mucho tiempo en el Estado, porque habitualmente se piden funciones y nombramientos, porque por ejemplo un funcionario nuevo llega, quiere hacer un programa, puede designar gente a través de la OIE. Lo que haces es dinero del Estado Nacional que le da a la OIE para que la OIE contrate a profesionales. Alguien me dijo con un historial importante de precarización laboral. Sí. Bueno, es un mecanismo, digo, que existe porque es contratación. La OIE se queda con un porcentaje. Hay un personaje, tiene sede en Madrid, Mariano Jabonero es el secretario general, pero hay una persona de la política argentina bastante conocida, con bastante conocimiento, que es Andrés Delich, que es el ex ministro del gobierno de Educación del gobierno de la Rúa, que está justamente en la OIE. ¿Qué quiero decir? Es un procedimiento que no per se implica que haya irregularidades. Lo que ocurrió acá es que aparece en un Google Drive un Excel donde están los designados y supuestos procedimientos. Y empezó a aparecer gente que decía, yo estoy en la lista, pero no estaba trabajando. Entonces, la sospecha si hay presta boletas para hacer facturación para sobresueldos, o también es una picardía que a alguien que no lo designaron se le pague por ahí porque todavía no salió la designación. ¿Y cuál es la picardía? Que vos decís desde el Estado, no estoy nombrando personal, pero estás nombrando personal para afuera, porque solo la OIE dentro de ese convenio sabe quiénes son los que están contratados por esa vía. Todo esto, por supuesto, se tiene que investigar, y hasta no haya una definición por parte de la justicia, es presunción de cada una de estas irregularidades. Pero habíamos dicho, Irina, corregime, cuando contaste por primera vez este tema, tengo que reconocer que OEI me sonaba más a OEA. Digo, bueno, debe ser algún organismo, pero tuvimos que ir a ver de qué se trataba efectivamente esto, muy poco conocido. Pero vos dijiste algo importante, que escapaba auditorías internas. Claro, porque ese es el otro mecanismo. Lo que contábamos recién con Pablo tiene que ver con las contrataciones laborales, que es cierto que se hacen hace mucho tiempo, pero que en este caso se estarían distorsionando, o por lo menos desviando el dinero para la finalidad que deberían tener. Acoto que son, además, contratos de trabajo para un tiempo breve, ¿no? No son para siempre. El otro mecanismo que nosotros Déjame agregar una cosa más, perdón. Sí. Lo que puede ocurrir, y esta es la derivación, como existen muchos acuerdos con la OEI, yo digo OIE, digo al revés, la OEI,
puede ser que la justicia pida todos los contratos con esta ONG Sí. y ahí sí empiece a verse cuánta gente está efectivamente nombrada por esa vía y cuánta gente cumple con una prestación por ese contrato que en muchos casos, según se denuncia, funcionaba como sobresueldo. Y déjame agregarte una cosa más para completar. La declaración que hace Fefe Fernández, hay una presunción de que la hizo en una oficina, en una situación un poco... Bajo presión. Bajo presión. digamos, bajo cierta Bajo presión por no decir amenaza, porque la verdad es que lo que ha trascendido es que estaba amenazado por uno de los custodios de Petovelo. Perdón, amenazado para que vaya a declarar todo esto que acabamos de contar. para hacer una declaración que de alguna manera blanquee la situación, pero suelte, digamos, a Sandra Petovelo. Por eso es determinante lo que observa Irina, decir, fíjate la última frase diciendo Petovelo no sabía nada, no tiene nada que ver, marida con esta hipótesis de que alguien lo puede haber inducido o acompañado a plantear esta situación. Es una especulación, digo, ¿no? Vas a agregar otra cosa. Sí, y enseguida presentamos la resolución, ¿no? Firmada por Petovelo. Me quiero quedar con eso para contar dos cosas. Sí. Lo que vos me preguntabas recién. Evidentemente los convenios con la OEI se usan para muchas cosas. Una que fue la que revelamos acá, que es que se usó para la licitación de alimentos, de lentejas y de aceite, que se compraron a través de la OEI. Sí. Esa es una cuestión, la de los contratos laborales es otra. Acá la clave es, ¿Sandra Petovelo firmó algo? ¿Por qué parece que no hizo nada, no? Sí. Bueno, Sandra Petovelo firmó el principal convenio de transferencia de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Es esto que estamos viendo? Es de donde se derivó el dinero. Sí. Exactamente, es lo que estamos viendo. ¿De dónde se derivaron los fondos? Fíjate que es un convenio que además es con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, de ahí sale la plata para distintas cosas. Y esto tiene la firma de Sandra Petovelo allí remarcado en amarillo abajo, ¿no? Exactamente. Y hay otro tramo donde, a ver si se ve, son 6.722 millones de pesos, debe estar más abajo o más arriba, están en este mismo convenio. Sí, ahí está. 6.772 millones de pesos. A ver, me acerco para marcar, para señalar lo que está planteando Irina. Acá, en el artículo 2, transfiérase a la Organización de Estados Iberoamericanos los datos, el quit, la cuenta del banco, la suma de pesos, 6.762.500.000 pesos. ¿Sí? Y acá está la firma. Bueno, ese monto es para repartir entre distintas cosas. Perdón, ¿con qué fecha? 6 de marzo del año 2024. Supongo que eso también es importante. Claro. Esto se hizo hace bastante, digamos. Sí, esto lo que está mostrando es que Petovelo sabía que esto se estaba haciendo. Eventualmente lo que Petovelo podrá decir, bueno, no sé, me pidieron que yo firme esto con estos fondos, pero la aplicación de todo esto le correspondía a Pablo de la Torre. Y es lo que probablemente vaya a decir. Uno se puede imaginar que es lo que va a decir de la misma manera que dijo yo no sabía que había alimentos acopiados y que había alimentos que se estaban por vencer, ¿no? Pero esto es importante. Te voy a decir por qué más. No solamente porque es solamente ella la que firma este convenio, esa transferencia de plata se hizo, se efectivizó, y puede haber servido para la compra de alimentos o puede haber servido para pagar estos contratos laborales o para otros convenios de distinto tipo, porque parece que Educación también tenía convenios laborales. Bien. Hay regulaciones que establecen que hay un límite para que los ministros aprueben transferencias de dinero. Ese límite es de 2.700 millones de pesos. Si es superior, debe firmar también el jefe de gabinete. Bueno. ¿Vos ves ahí la firma del jefe de gabinete? No, por lo menos no está aquí, que en este momento era Nicolás Posse, digamos, ¿no? Claro, bueno, no tiene la firma del jefe de gabinete. Eso está en parte de las actualizaciones de las normas que regulan las contrataciones del Estado. Así que, bueno, si la justicia se pone las pilas y la Oficina de Anticorrupción también y tiran del piolín, van a llegar a esto. A ver, enseguida empezamos la charla con Oscar Sago. Es muy importante la mirada del oficialismo respecto de esto por la pregunta que tiene que ver sobre la propia lógica de administración y la conformación de los equipos del gobierno para la gestión. Pero un par de elementos. Primero, todo esto está bajo investigación y es nuestra honestidad intelectual subrayar que aquí hay presunción de comisión de determinados delitos, aunque la principal denuncia hoy que está
ante la Oficina Anticorrupción es propia del gobierno. Es decir, el gobierno está diciendo, acá hubo funcionarios del Ministerio de Capital Humano que queremos investigar qué es lo que pasó o con estos sobresueldos o el manejo de la relación con la Organización de Estados Iberoamericanos. La ministra no tiene absolutamente nada que ver. Fuerte apoyo político de Sandra Petovelo, la ministra que le da contención emocional, por otra parte, así la caracterizan, al propio presidente Javier Milei. El titular de la Organización de Estados Iberoamericanos se llama Jabonero. ¿El apellido Sí, Jabonero? Jabonero. Mamita, el universo cuando quiere dar señales los da, ¿no? Oscar, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Una pregunta frente a esto que tiene que ser investigado, ¿no? Desde ya, por lo menos esto es lo que hay que analizar. Mi pregunta es si esto es parte de ineficiencias en la propia administración, es decir, si corre aquello de, bueno, un grupo de gente recién llegada a la experiencia de gestión de gobierno frente al Estado que se los indica como organización criminal, ¿o cree usted que hay otra cosa? ¿O cree usted que, bueno, que habrá que investigar si efectivamente hay acto de corrupción, como el propio gobierno lo dice respecto de Pablo de la Torre? Primero, la honestidad de la ministra. Tengo que reconocer que la ministra tiene honestidad. Encara a los funcionarios, si los tiene que cambiar, los cambia. Funcionarios que puso ella. O sea que si lo tiene que cambiar, y no dudó 2 minutos en hacer la denuncia. Y que todo se dirima en la justicia, que la justicia haga sus investigaciones que correspondan y después de esto seguramente los resultados. No solo la honestidad de la ministra, que creo que demuestra, por lo menos este ministerio y otros también, que no solemos esconder ninguna basura debajo de la alfombra, como lo hicieron otros gobiernos. No voy a decir ni el de atrás ni el de atrás, gobiernos que verdaderamente se cubrieron. Estas denuncias a 6 meses de un gobierno no hubiesen existido con otros gobiernos. Eso no me cabe ninguna duda. O sea, la honestidad de la ministra me parece que es esto. Ahora, ¿hay errores? Sí hay errores cometidos, sí hay funcionarios que se desenvolvieron mal en la gestión o algo por el estilo. Estamos para investigarlo y estamos para eso. Si se tiene que correr, se corre a un funcionario como lo ha corrido la ministra. Para Oscar, más allá del tema sobre sueldos, que coincido, eso tiene que investigar la justicia, tiene que aparecer hechos concretos después de una investigación. Absolutamente todo, digamos, ¿no? Absolutamente todo. Ahora, la primera reacción del gobierno, y sobre todo a través de la vocería, por ejemplo, del tema alimentos en los depósitos del ministerio, fue la negación. Después apareció que en realidad eso era para emergencias y después termina ocurriendo que, bueno, hay una denuncia incluso al propio Pablo de la Torre de que eso no se manejó bien, que hubo negligencias. Ese recorrido no habla también de responsabilidades, por lo menos al principio, de negar algo que efectivamente estaba sucediendo. No, absolutamente, absolutamente. La responsabilidad está, por eso los funcionarios que estaban a cargo, que tenían que hacer la investigación, que desde un principio tenían que ver y verificar, porque no es solamente galpones que están aquí nomás acá en la avenida General Paz, ahí en cuarteles, también hay en Tucumán y en otros lugares, hay funcionarios que se tienen que ocupar de esa historia y seguramente si había depósitos, si había mercadería en los depósitos, tenían que haber ido a verificar cuáles son los vencimientos, qué cantidad de cosas, para qué sirven y para qué tipo de comedores son, o si se entregan, o si es como para emergencias, como dijo la ministra. La primera denuncia fue en febrero. Hay funcionarios que se tienen que hacer cargo de ver si cumplieron o no cumplieron con su función. La primera denuncia fue en febrero, ¿no fue tiempo suficiente para...? No tenían, yo la verdad que no sé cómo es, seguramente lo van a salir dentro de los informes que hagan el propio ministerio. Sí, por eso, perdón, se sabía porque fue a partir de la fila del hambre, cuando hubo organizaciones sociales y, bueno, vecinos de muchos barrios que fueron a reclamar alimento al Ministerio de Capital Humano, y Sandra Petovelo les dijo, no, quiero que vengan de a uno a pedirme, y se le armó esa fila larguísima. Eso fue los primeros días de febrero. Esto ya se conocía, a esto voy. No solo eso, sino que la gente que denunciaba decía, a nosotros no nos dan alimento desde el mes de diciembre. Es decir, una decisión del gobierno de no dar el alimento a los comedores y merenderos comunitarios apenas desembarcaron en la gestión. ¿A usted eso le parece bien? Primero, desde que asumimos, hicimos un inventario y empezamos a encontrar las irregularidades que había con los distintos comedores truchos. Como también muchísima gente trucha que verdaderamente
estaba a cargo de algunos comedores que no existían. Eso no está Ustedes aprobado, mismos, Perdón. ¿cómo no está aprobado? No, no está aprobado. Sí, hay un montón de compañeros, hay un montón de colegas de ustedes, qué sé yo, que han hecho un montón de investigaciones que hacen ustedes como periodistas y que no existían los comedores. ¿Cómo Nosotros que no? tuvimos en Es este decir, programa quizás este cocineras de programa comedores. no hizo una investigación, ¿no? Pero hay colegas de distintos Perdón. lados. Yo no voy a andar nombrando a los Igual, colegas de otros. lo mismo que decíamos recién respecto de Petovelo y de La Torre, tiene que ser una Y el investigación. gobierno hizo las investigaciones y también Está bien, hemos pero supongo encontrado que a un lo que- montón de comedores truchos. lo que va ahí- A esos comedores truchos verdaderamente. Pero eso Quizás tiene que ser nos validado, demoramos, pero quizás Oscar. nos demoramos, quizás está atrasado, pero que verdaderamente que existen, existen. Buscar ¿Pero esa por eso irregularidad. le cortan el alimento a todo el No, mundo? no. Sí. Bueno, no. Eso es lo que yo pregunto. No ¿Por se qué cortó. cortarle el alimento a todo el mundo? Sí, se lo cortaron a todo el mundo, menos algunas entidades eclesiásticas. No se cortó a todo el mundo entonces. No, eso se Si hay decidió entidades a que partir... funcionan, No, bueno, eso se decidió a o partir de hay que se o no desatan hay. ¿A escándalos todo el de mundo febrero. o no a todo el mundo? No, esto se Las entidades eclesiásticas, Desde hay febrero. otras entidades, hay otros comedores que han recibido y no son todo el mundo. Me parece que está detrás de una investigación. Verdaderamente sabemos que la basura se esconde abajo de la alfombra. Nosotros no vamos a esconder la basura abajo de la alfombra. Estamos para hacernos cargo de todo. Y si hay errores, hay funcionarios que la van a pagar. Seguramente. Y Como hay Petovelo funcionarios no que sabía quedan nada afuera. de esto. ¿Cómo? Petovelo no sabía Por nada de supuesto, esto. por eso la ministra hizo la denuncia. Sí que sabe. Oscar, ¿Cuántos funcionarios me dijeron que la ministra desplazó? 15. del área, Creo que sabe. del área de capital humano. ¿Sabe de qué se trata? ¿Hay errores? Seguramente. Bueno, ahí estamos la cosa. Pero con las consecuencias que siempre vamos a estar a cargo de la cosa y vamos a dar la cara. Oscar, Que otros funcionarios de otros gobiernos nunca daban la cara. Nunca fue expulsado un secretario o un funcionario de otro gobierno que ha cometido errores. Lo cambiaban de lugar y lo ponían en otro lugar mejor, quizás. bueno, recuerdo en el caso que hubo un problema en su momento con alimentos en desarrollo social y sí hubo un desplazamiento de funcionarios, digo. Sí, Tampoco para generalizar eso. Absolutamente. Hay un planteo general para hacer que hoy Pablo lo hizo al inicio de la charla. El gobierno está cumpliendo 6 años, perdón, 6 meses. Han sido largos estos 6 meses, pero parece. 6 meses. Pero tampoco exageremos. Tampoco exageremos. Da la impresión por ahí que esa idea de que era un gobierno nuevo, que está aprendiendo, en un momento empieza ya a agotarse, porque empiezan a verse posiblemente errores que tengan que ver o con el desconocimiento o con cierta impericia, porque evidentemente se manifiestan estas cuestiones. Vos fuiste parte de esos cambios también en otro ámbito. En el legislativo cambió el jefe de gabinete, cambió el ministro de Infraestructura. ¿Te parece que ya terminó ese ciclo y empieza un gobierno un poco más sólido respecto a su equipo de gobierno o todavía es una especie de lo natural sea que ocurra esto? No, primero que lo natural, cuando asumimos a un gobierno, acá nos encontramos día a día, nos hemos encontrado con miles. O fíjate en el tema de los planes sociales. ¿Qué encontramos? Truchos por todos lados. ¿Qué encontramos? Dirigentes que manejaban famosos planes sociales que obligaban a la gente. Sí. O sea, que es un gobierno que recién comienza, es un gobierno que es responsable y que si tenemos que decirle a un funcionario que dé un paso al costado, se lo vamos a decir. Ahora, perdón. Porque nos hacemos cargo, nosotros. Vuelvo sobre eso. Yo entiendo, Pablo, iba a otra cosa. Ahora retomás, Pablo. Pero me queda picando la idea que también surge el fin de semana del Ministerio, que en realidad el problema son los kirchneristas infiltrados en el propio gobierno, digamos. Ahí no habría un reconocimiento de cosas que se están haciendo mal. Ahí hay echarle la culpa al gobierno anterior, que es una fórmula bastante habitual que no sé hasta dónde permea, digamos, ¿no? Hasta dónde resiste. No, yo la verdad que en eso no tengo conocimiento que haya funcionarios infiltrados, gente infiltrada haciendo esto. Seguramente que todavía hay funcionarios de la gestión anterior que todavía no fueron reemplazados. Lo dijo el propio presidente, creo que lo podemos... Que todavía no fueron reemplazados. Si hay que reemplazar a esos funcionarios, hay que reemplazarlos, seguramente. Esto fue ayer por la tarde, luego respondió... Esto no quiere decir que es bueno o malo, que son buenos o que son malos. De esta manera lo hacía el presidente de la Nación. Utilizaban esa asistencia para montar kioscos, para robarle a la gente. Es decir, lucraban con el hambre de la gente. Es decir, esto es indignante. Es irritante. Y miren la salvajada y la maliciosidad. Porque claro, si usted entonces va y quiere romper
a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo que los intermediarios son unos tránsfugos, son unos delincuentes, entonces a usted lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres. Porque es más, no descarte que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así. ¿No es un montón, Oscar? ¿No encontramos dirigentes que administraban la plata de la gente? Todo eso se tiene que investigar en la justicia y de ahí tiene que salir algo. Pero decir pero hay, a ver, que el kirchnerismo hay un está montón generando... Es decir, desde no es hace patear mucho la tiempo que pelota fuera nosotros de la venimos, responsabilidad desde de hace gestión. mucho tiempo que decir que no nosotros, sino incluso muchos colegas de ustedes que han ido a las marchas sociales, a las famosas marchas sociales, cómo utilizaban y cómo presionaban para que vayan a esa marcha manejándole que si hoy cobraban el plan, si el mes que viene le pagaban o no le pagaban mejor el plan o no el plan. Digo, ¿eso cómo lo tenemos que llamar a eso? ¿A eso cómo lo tenemos que llamar? Oscar, si eventualmente hubiera que analizar casos puntuales, porque entiendo hasta este momento, Irina, son casos muy puntuales que se están investigando y, por supuesto, si hay una malversación de fondos públicos por parte de las organizaciones, desde ya que eso tiene que tener su responsabilidad. Pero cortar una política de entrega de alimentos o eventualmente criminalizar a todas las organizaciones sociales, ¿no es como tirar el agua con el bebé adentro, como suele decirse? No sé, ya... No son a todos, no se le cortó a todo el mundo. Hay organizaciones que lo manejan, hay organizaciones que lo manejan bien, hay organizaciones que lo manejan regular y hay organizaciones que lo manejan mal. Y hay muchísimas organizaciones truchas, verdaderamente, que nos va a llegar un tiempo, pero bueno, bienvenido sea todas estas cuestiones para que nos hagamos cargo, que la ministra tome cartas en el asunto y ha hecho las denuncias correspondientes. Y se tienen que correr los funcionarios que tienen que correr y nosotros seguiremos funcionando y mejorando la situación hoy de los alimentos. Ahora, el futuro ministro que va a ser Federico Sturzenegger tiene un nuevo ordenamiento para hacer las compras y directamente, que va a ser con una tarjeta. Si bien no puedo andar adelantando cuestiones que todavía no fueron presentadas. Así que bueno, es todo para mejorar la calidad de vida. No solo para acá y que se acarren los curros que se vayan alrededor. Esa revisión Ahí voy, Fer, ahí voy. Supone también aceptar que Petovelo, con la poca experiencia que tenía, quería abarcar un área demasiado amplia sin conocimiento. ¿También no hay una admisión de un error ahí? No, pero la ministra, vos fíjate que en el mes de diciembre, cuando le dieron y decía que iban a tener el mega ministerio, tomó la decisión de correr, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que también lo iba a tener a cargo, y lo transfirió y lo hizo que sea ministerio, que quedó un ministerio separado. Tenía la ANSES, la delegó que era Giordano en ese Nicolás momento Pose, era Nicolás Pose, que se lo quedó a cargo Nicolás Pose. Me parece que fue una ministra que tuvo la responsabilidad y dijo: todo esto me parece que no va a poder ser utilizado solamente en un megaministerio, y derivó de lo que tenía que derivar. Y cuando tuvo que sacar y correr, tenía que sacar. Dale, sí, Fer. ¿cómo no? El tema de la alimentación empezó con las cajas pan con Alfonsín, sí, y fueron cambiando. Con el gobierno de Menem, fue el gobierno de Duhalde, el gobierno del kirchnerismo, y después con Macri, con Stanley, todo. Digo, nunca hubo una interrupción de la entrega de alimentos cuando se necesitaba. Entonces, yo lo que no entiendo es, más allá, porque usted está diciendo ahora Sturzenegger, pero Sturzenegger está planificando un sistema para las emergencias, que es pagar un seguro, y no está preocupado por el flujo de alimentos que la gente está necesitando. Está Margarita Barrientos diciendo que no recibe alimentos. No es una cuestión con el kirchnerismo, con los que hicieron, digo, los que se les cortó a todos. Entonces, cuando usted tiene una emergencia alimentaria y una caída en el consumo brutal en los supermercados y en todos lados, a la gente le está faltando la comida. Si usted inventa otro sistema para distribuirlo con el ejército o lo que sea, le va a llegar igual. Pero no inventaron nada, pasaron un montón de meses y la comida a la gente no le está llegando. Yo entiendo que haya gente que haya hecho curros con eso, pero la gente tiene que comer igual. Entonces, digo, ¿por qué no armaron una cosa paralela? El primer día dicen, bueno, a mí no me gusta este sistema, invento este otro. Pero no, hace 6 meses que no le llega comida y no sé, las imágenes que se ven son terribles. Se ven en todos lados, se ve gente. Acá usted viene por enfrente de la iglesia islámica que hay acá, en la avenida Juan B. Justo,
usted ve ahora 200 personas haciendo cola para una olla popular. Entonces, me parece que tienen que darle la comida. No importa el nombre de quién, ¿se entiende lo que digo? Yo no voy por la política, voy por la comida. Bien, bien. Vuelvo a insistir, como se lo dije a tu compañera. En la totalidad no, porque hay organizaciones que lo hacen y que retiran, y que se le estuvo entregando, y que se le entregaron bien, y que hacen bien su trabajo. Correcto. No, bueno, Margarita Barrientos sí que... Bueno, pero no me nombres a una. Margarita, porque justamente... ¿Sabés cuántos comedores hay en la Argentina? Ninguna organización social entregó. ¿Cuántos? No, miles no. ¿Sabés cuántos hay? 450. ¿Cuánto? Te quedás corto. Te quedas corto. Más todavía. Hay más de 10.000, sí. Bueno, comedores. Pero perdón, entonces, y de ahí encontramos más del 20 o 30% truchos. Bueno, el 70 está bien. Truchos. Dele Bueno, el 70. pero se está trabajando. Si no, ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pero no puede dejamos que venga todo y que siga el curro. Entonces, está bien, pero entonces desde un principio nosotros estamos trabajando y ahora se va a hacer uno. Si en su casa están 10 comiendo, hay 10 que comemos y hay 3 que se afanan los panes y llega menos a la mesa, no es que deja de dar la comida. Trata de que no se afanen los panes, pero la comida llega igual. La gente come, no le puede decir 7 meses, no comas porque el día que te la demos va a estar muy bueno y no va a afanar más nadie los panes. No, le tiene que dar la comida igual. No es tan complicado. Repartir se está repartiendo y hoy se puso un operativo que está el ejército y donde se hizo un control y donde ya se va a repartir a partir del día de hoy, ya se iba a repartir con los comedores que más, digamos, no solo que está bien y que vamos a hacer un control estricto para aquellos de todos los que existen y los que no existen. Yo igual quiero aclarar porque y a partir del nuevo reordenamiento que Federico Sturzenegger, que está haciendo un plan de trabajo, no solo que se va a hacer para las emergencias, que sino también se va a utilizar, eso es lo que yo hoy escuché que decía el futuro ministro, para hacer reorganizar, a ver cómo se va a dar. Se va a dar con una tarjeta que donde vos vayas, seas el responsable del comedor tal y tengas tu tarjeta con el monto que se te entregaba y a entregar y a comprarlo con tu propio. A ver, un segundito. Primero, ahí iba a preguntar Irina, quiero quedarme con este dato. El dato es 20%, según el registro del gobierno, tiene que confirmar la justicia, pero 20% trucho, 80% posta de los comedores, dijo recién Oscar. No, se calcula que había, por lo que se empezó a reordenar, había una gran cantidad. Bien. No, y quizás la palabra truchos quizás no es que no estaban registrados legalmente como tenían que estar registrados. Es otra cosa porque hay cocinas de casas que efectivamente se está investigando, ¿no? Por supuesto. Pero por eso también, afirmar que son todos truchos, que no estaban, tiene que esperar el procedimiento de la justicia. Por supuesto, yo no dije que son todos truchos. Dije pero que hay un gran porcentaje que verdaderamente no cumplía con la norma. Me quedo con el 20% según la presunción del gobierno. Frente a un 20% que tiene irregularidades que hay que investigar. Lo que decía Fernando, el 80% se corta la asistencia. Porque insisto, creo que Irina apunta a eso. No hay organizaciones que hayan recibido. Nadie. Y aquellas organizaciones que eventualmente en vez de recibir comida reserven algún financiamiento por algún convenio, por ser efectores de ese dinero, durante 2 meses o más no habían recibido nada. Creo que ahora recién algunas organizaciones. Esa irregularidad frente a la agenda del hambre es la que me parece es muy difícil de explicar, Oscar. Bien. Por eso hay funcionarios que que están desplazados y hay funcionarios que se van a tener que hacer responsables de lo que hicieron. Un dato que tiene que ver con lo de los funcionarios desplazados y la famosa auditoría sobre los comedores fantasma o no fantasma. Esa auditoría la hizo, o por lo menos la dirigió un funcionario que ahora es exfuncionario, que se llama Héctor Calvente. Es la única persona que declaró en la causa donde se investigan esos comedores supuestamente truchos. Ese funcionario fue desplazado. Yo hoy pregunté en la justicia qué pasa con la declaración de una persona que fue desplazada y que se supone que hizo esa auditoría y me dicen, y no sé, ahora alguien va a tener que explicar esto y no sabemos quién lo va a explicar. Bueno, esa auditoría, ya lo dijimos, estaba hecha en base a un registro de comedores que están anotados de manera provisoria. Es imposible que sea concluyente cualquier auditoría sobre ese registro. Digo, me parece importante decir algunas cosas reales, ¿no? Como también que las organizaciones sociales, nadie ha recibido alimento. Eso es lo que déjame decir, Calvente era políticas sociales, Guillermo Bebe Calvente era un funcionario histórico de Joaquín de la Torre en el municipio de San Miguel. Su último cargo había sido secretario de Seguridad. Después había venido al área de niñez y familia. Déjame decirte una cosa. Más allá de las miradas, los criterios, me parece que hay algo de fondo que hace más ruido con el tema de los alimentos. No te quiero poner a vos
a interpretar o a explicar al presidente, porque sos un dirigente y podés pensar y razonar de tu manera. Pero hay algo que hizo ruido, que fue la frase de Milei después de la rural diciendo: el que tiene hambre no va a llegar a fin de mes, nadie se muere en la calle. Entonces, son cosas desvinculadas. Una es una declaración y otra es un hecho concreto de los alimentos. Pero de alguna manera es lo conceptual. Como decir, bueno, está bien, si el presidente piensa eso, quiere decir, bueno, puedo parar los alimentos, puedo dejar de dar los alimentos porque de alguna manera se van a resolver. Sí, insisto, no te quiero poner a vos a ser exégeta o interpretador del presidente, pero hay algo ahí que tiene que ver con esa mirada que tampoco parece un error suspender, limitar o condicionar la entrega de alimentos. Nosotros vamos a cumplir con el trabajo que tenemos que hacer. Me parece que, por eso dije, me siento satisfecho con la honestidad de la ministra. Si hay errores o no hay errores en funcionario, lo primero que quiero dejar claro es que creo que tenemos una ministra honesta. Después el tiempo juzgará si los funcionarios que puso la ministra cometieron errores, horrores, si fueron por buen camino o si fueron por mal camino. Pero me parece que eso es lo principal que nosotros tenemos que hacer. Acá nada se va a tapar debajo de la alfombra, ninguna basura. Oscar, te agradecemos mucho, es muy importante para nosotros que vengas con la mirada del oficialismo frente a una semana realmente muy intensa que ha tenido cola, incluso propios cambios y las denuncias promovidas por el propio gobierno. Muy importante tener tu mirada. Dentro de 10 días vamos a tener que hablar de la ley bases. ¿Qué va a pasar cuando la ley bases vuelva a diputados? Ojalá que tengamos, bueno, porque vuelve a diputados a ser... Ojalá que tengamos la suerte de que es algo muy importante también, que no se le está dando el oficialismo, la oposición no está trabajando, me parece, con seriedad. Pero nos está dejando, es el primer gobierno que pasaron 6 meses y todavía no tenemos una ley. Creo que es algo muy importante para nosotros tener la primera ley. Creo que la están esperando, no la están esperando los argentinos, la están esperando todos. Todos los argentinos estamos esperando esto. Me parece que es algo muy importante, no solo los empresarios, porque acá se habla que es un favoritismo solamente para los empresarios. Me parece que para todos. Creo que también hasta el movimiento obrero está esperando una ley laboral que me parece que ya quedó caduca, quedó vieja, y me parece que también es algo esperado para todos. Y ahí vamos. Me parece que creo nosotros de tener una ley de base, una reforma impositiva también, que me parece que es muy importante para todos nosotros. Muy breve con eso. ¿Lo que se vota en Senado se respeta en diputados? Bueno, todavía en el Senado se firmó, la ley de base se firmó con 21 firmas, hay 10 disidencias. El paquete fiscal se firmó con 9 firmas y hay 7 con disidencias. Y bueno, vamos a esperar a ver primero lo que sale del Senado para venir a diputados y en diputados poder discutirla también. Y ver si se ratifica o se intenta sostener la original. Sí, claro, por supuesto. Por eso hay tantas disidencias firmadas, tanto en la ley de bases como el paquete fiscal. Oscar, gracias nuevamente. No, gracias a usted. Bueno, nos vamos a uno de nuestros segmentos favoritos. Tiene que ver con el mundo según Manu. Es decir, el intento de Manuel Adorni de orientar la mirada respecto de cada una de las cosas que van surgiendo como interrogantes hacia el gobierno. Nuestro segmento aquí. Mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Buen día. A todos y a todas. Con el objetivo de hacer más eficiente el control de la política social, el presidente Javier Milei le encomendó a Federico Sturzenegger el diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos para situaciones de emergencia. Quizás la tentación hubiera sido no estar de aquí. La ministra Sandra Petovelo, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas. Déjenme recordarle. Repleta de esta la frase. ¿Qué se va a hacer con el régimen de subsidios que estaba en la ley bases? Fue quitada con la media sanción en diputados. Con respecto a lo último, está por supuesto en evaluación y en tal caso el mundo no se termina con la ley bases, ni mucho menos Argentina. Con
respecto a los dichos del presidente de ayer, que con el tema de lo que está ocurriendo en el Capitolio Humano, dijo: no descarto que quieran tirar un muerto a Petovelo, dijo de los delincuentes kirchneristas. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¡No sabe qué hacer! La frase del presidente fue esa. Si fueron capaces de hacer negocios con la comida de los que menos tienen... Pero en esta grabó y tenía razón. Dijo que había alimentos vencidos y tenía razón. Bueno, son capaces de cualquier cosa, ¿no? Evidentemente es gente que no mide... ¡Repetimos! No mide... Sí. O no ve la vida como la vemos nosotros. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Nuestro productor general tuvo una brillante definición sobre Manuel Adorni, el ministro de la batalla cultural, y creo que es exactamente así. Insisto, es la tarea que le corresponde, tratar de armar un poco la narrativa del gobierno, seguramente en colaboración con Guillermo Francos. Vamos a volver sobre esto en minutos, porque Pablo Ibáñez tiene todo sobre la jura del flamante jefe de gabinete. Pero acompáñenme a la pantalla, porque Manuel Adorni explicaba cuál es la idea de Federico Sturzenegger, que en muy poco tiempo seguramente será parte del gobierno de manera formal, con un esquema, o por lo menos con la responsabilidad de continuar con la reforma del Estado y la desregulación de la economía. ¿Qué es lo que dice Sturzenegger? Bueno, si efectivamente todo esto vino trayendo mucho problema, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, tener un seguro, inventar un seguro para que no sea el Estado el que acopie los alimentos, sino que eso esté listo, el sector privado, para colaborar de los tweets. En este sistema alternativo que propone Sturzenegger, el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado, pero la ejecución cambia radicalmente. Es decir, no hay discusión sobre la entrega de alimentos, lo que cambia es el sistema. En el nuevo sistema no se compran los bienes, sino que se compra una opción de compra de esos bienes. En jerga financiera es un call, no importa. Vamos a ver, ahora lo explico un poco mejor en el siguiente mensaje. El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla. El gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia, es decir, se terceriza la distribución de esos alimentos, podríamos decir. Que el Estado maneje el stock, es decir, la cantidad de alimentos, es como si yo, en vez de comprar un seguro de mi auto, decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Y el último dice, si los tengo en casa, necesito un lugar, los repuestos del auto. Está con la metáfora de lo privado, la metáfora de la gestión de un accidente de autos. Los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos esos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Sturzenegger? Está comparando con la vieja idea de un sector del conservadurismo en la Argentina de comparar la administración del Estado con la administración del hogar. Y ahí entra en una suerte de sentido común que, claro, cierra, es lo que tenemos a mano. Ahora, uno puede pensar todo lo que significa, en este caso, el tiempo de demora entre que uno tiene un accidente, cuánto tiempo pasa hasta la denuncia, que el seguro llama al taller mecánico, que busca la parte, que se hace el presupuesto, que no le gusta, que vuelve para atrás y finalmente puede tardar entre 15 y 20 días si uno no tiene auto. Trasladen eso, que es de gestión privada, trasládenlo al tiempo que lleva para responder el Estado frente a una emergencia. Pero si no, volvamos un poquito más atrás, hagámonos esta pregunta, que yo creo que es la gran trampa a veces en las que podemos caer si se compara la administración de nuestra vida cotidiana privada con la de un Estado. Y es si, en este caso, el Estado tiene que tener una lógica de negocio, como va a tener seguramente la aseguradora de la administración de los alimentos para repartir en crisis. Es decir, cuando uno terceriza, es la lógica privada. Y esa lógica privada tiene un negocio por detrás, se va a quedar con una comisión. ¿Cuál es la cuenta que va a hacer? Y yo voy a tratar de gastar lo menos posible para poder llevarme una diferencia para que esto me sea rentable. Si no me es rentable, no lo voy a hacer. Tiene que ser esa la lógica a la hora de, frente a una catástrofe, frente a una situación de emergencia, garantizar que los alimentos lleguen. Es la misma lógica, por ejemplo, de los ferrocarriles.
tiene que ser un negocio el ferrocarril y entonces voy pichuleando cualquier cosa que yo pueda en materia de seguridad o en materia de calidad de materiales, etcétera, etcétera, o tiene que estar garantizado que los ferrocarriles van a ser seguros y que además se va a proveer un servicio que sea bueno, que sea eficiente. Bueno, las lógicas de lo privado, la lógica comercial o la lógica del Estado, la lógica del bien común. Esto es lo que propone Sturzenegger, probablemente con una muy buena idea, que es ir a un lugar muy conocido para nosotros y nosotras, que es lo que nosotros solemos hacer en nuestra casa en nombre de la eficiencia. Voy a la mesa porque Pablo Ibáñez tiene una idea contraria a esto. Pablo Ibáñez dice, cuidado porque estamos cayendo en la trampa si discutimos esto. Primero que no tiene que ver con la situación actual. Tiene que ver con situaciones de emergencia, de contingencia. Si no corre para esto que está pasando. Exactamente, es una situación que vos mañana tenés, quiera que no ocurra, una ciudad se inunda, un tifón como ocurrió en Bahía Blanca, y en teoría tenés un seguro que lo activás para que aparezca mágicamente el sector privado, al que le venís pagando una cuota para que te lleve colchones o alimentos o lo que sea. Sí. Primero es eso, que me parece que es bastante particular, digamos. Lo inicial es, este plan sería para otra situación, no la que estamos discutiendo ahora, que vos tenés, según Sago, 8.000 o 9.000 comedores en el país que no están recibiendo alimentos. No resuelve ese tema, primer punto. Segundo punto, lo aporta el exdiputado Topo Rodríguez, diciendo que existe actualmente un sistema parecido, que es orden de compra abierta. Vos le comprás a los privados y cuando vas necesitando, el otro tiene que tenerlo estoqueado, ir asistiendo en la expectativa o en la demanda que tenés para una situación excepcional. Uno puede coincidir desde el sentido común que no quieras acopiar colchones o leche, sobre todo si se te vence, o azúcar o lo que sea. Pero eso no tiene que ver con la garantía que después el Estado pueda hacerlo y pueda hacerlo bien y sea incluso para eso una buena prestación por parte del Estado. Porque uno puede repetir sus experiencias personales. Yo viví en la ciudad de La Plata la inundación del 2013. Por suerte en mi barrio no fue complicada, pero en 5 horas, 6 horas, aún con muchísimos errores, hubo una presencia monumental del Estado tratando de resolver en medio de esa catástrofe. Y las organizaciones sociales y políticas. Y todos de manera interviniendo, solidaria, de todos los sectores interviniendo, colaborando, la gente siendo solidaria y demás. Acá aparece un seguro, se mercantiliza un procedimiento que tiene otro orden. Te digo, Pablo, acá yo entiendo el punto, y es cierto que primero no es para esta situación, y que además trabaja sobre una idea muy legitimada, que es que el Estado estaba sobredimensionado, que eventualmente el Estado no es lo eficiente que debe ser, y peor, que hay negocios siempre en el medio. Ahora, la pregunta es, a la hora de una emergencia, cuando en realidad lo que tiene que primar es la solidaridad, la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera, ¿la lógica mercantil te cubre esa situación o la lógica mercantil siempre trata de generar una diferencia? Bueno, esto es lo que está en discusión. No, claro, porque incluso uno podría presumir... Esto es batalla cultural pura. Que aparece esta hipótesis de Sturzenegger ante un problema que generó la propia Petovelo. Pero lo que pasa es que lo que está diciendo el Topo Rodríguez es que ya existe ese sistema. Por eso mismo, pero dice que está en el régimen de contrataciones de pero para la contratación, nacional. No para la distribución. Claro, pero no, lo que no existe es que la logística, no habla de la logística, que es lo más complicado en este caso. Él dice, los productos dónde están, pero ¿cómo llegan? Y vos decís, ¿de dónde los camiones? Que hay un tipo durmiendo con un camión Scania Baby en la puerta para cargar todo. Digo, eso es de lo que no habla Sturzenegger, como si fuera tan fácil manejar. Es como un bombero. El bombero duerme adentro del cuartel de bomberos. Claro. Y por eso salen 5 minutos. Si vos lo tenés en la casa, le decís, che, mirá que tenés que ir, se quemó todo. Pará porque tengo los camiones trabajándolo, haciéndolo guita. Déjame ver qué dice el contrato. Sí. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué no te tengo que dar? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque el contrato va a decir la asistencia. Y algo que también tiene que ver un poco con esto, por eso insisto, es como ponerse a discutir algo que no es lo que se está discutiendo ahora. Posiblemente el Estado sea ineficaz, posiblemente cometa muchos errores, pero él no es el problema que hoy tiene que resolver el Estado. Ahí donde vos decís, si empezamos a discutir el método Sturzenegger, se corrió la marca. Sago dijo algo que puede ser distinto, que tiene que ver con Sturzenegger. Si es lo que él sugirió, es muy parecido a lo que viene diciendo Grabois. Que haya una especie de responsables por comedores que reciban
el dinero, sean responsables de ese dinero y puedan incluso comprar en el barrio que tengan que ver con esas cuestiones que posiblemente podría ser. Pero es otra cosa. Es otro mecanismo. ¿Por qué sirve el tema? ¿Por qué el ejército en eso es eficiente? Porque está constantemente pensando una crisis o un conflicto y tiene camiones y gente que duerme adentro de los cuarteles. Sí. Por eso lo puede mandar rápido. Claro. Pero no todo lo demás. Para otras cosas hay organizaciones que no sirven. Voy a la asunción a la jura, de Guillermo Franco como jefe de gabinete. Paso por el dólar, la situación del dólar con Fer Soreni, pero quiero contarles que ya está el senador Oscar Parrilli para charlar con nosotros. Se va a sumar a discutir todo esto, a ver qué mirada está teniendo y, por supuesto, la discusión en el Senado de la ley base del paquete fiscal. Sobre la jura de Francos, ¿qué, Paulín? Más que la jura, que fue muy breve, no hubo palabras del presidente más allá de la jura, duró 5 minutos y menos. Bueno. Recordemos que en la jura anterior de ministros ni se difundió. ¿Te acordás que cuando asumieron los ministros del primer gabinete cerrado? Fue una reunión cerrada que incluso hubo una polémica. Quizá lo más importante de esto tenga que ver con lo que ocurrió antes, que Franco tuvo una serie de reuniones que tratan de consolidar este perfil de la expectativa que quiere generar Guillermo Franco como nuevo jefe de gabinete. Se reunió con 3 gobernadores, resolviendo un tema que vienen demandando los gobernadores, que es la transferencia de obras que la nación deja de financiar cuando corta absolutamente la obra pública. Las provincias dicen, no quiero que esa obra caiga en la ruina, dámela, veo cómo la financio para terminarla. Lo hizo con 3 provincias amigables con el gobierno, porque son Chaco, Desidero, Entre Ríos de Frigerio y Sadir de Jujuy, 3 gobernadores de buena relación con el gobierno nacional. Y después tuvo otra intervención que fue la reunión con el titular de la fraternidad, Omar Maturano, para resolver, por lo menos temporalmente, el levantamiento del paro de 24 horas que estaba previsto para la mañana. Quiero decir que empieza Francos a dar algunas señales de conversación, de diálogo y alguna eficacia en una tarea en ese sentido, donde él puede mostrar la política, la negociación y el diálogo con los distintos sectores. Posiblemente haya que ver un detalle, está en proceso, si hay o no una reunión entre Francos y Axel Kicillof, algo que se está tratando de gestionar muy sigilosamente y podría ser como una señal de cierta normalidad en que el gobierno nacional pueda tener diálogo con el gobierno de la principal provincia. Gracias, Pablo. Insisto, ya charlamos sobre esto también, el rol de Francos, el cambio de gabinete con Oscar Parrilli, que además es senador nacional, mucha experiencia, por supuesto, en una mirada de gestión institucional de la propia política. Fer, ¿qué pasa con el dólar? ¿Hay repercusiones? A ver, no. Hoy tuvo un pequeño saltito, sobre todo el contado con liquidación, llegó a estar 7% arriba. Paralelos. Sí, está totalmente desactivada esa idea de que esto estaba siendo forzado para que el campo quisiera liquidar. El movimiento de lo que te puede generar la suba, de lo que es el 20% de lo que liquida el campo, no te mueve el amperímetro para nada, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está esta pregunta, la pregunta vigente que nos habíamos hecho hoy la semana pasada. Se movió un poquito sigue despierto, Jorge. Sí, está despierto. Lo que está pasando es esto. Y nosotros lo vinimos anticipando bastante en el programa, porque no se suele hablar en este momento de esta cuestión, y tiene que ver que el gobierno no está acumulando reservas. Nosotros, abril fue un buen mes para el gobierno, acumuló 3.440 millones, estaba juntando 156 millones de dólares por día. Pero en mayo la recaudación cayó a 112 millones por día, menos que marzo inclusive. Y hoy arrancó el mes de junio con una compra nada más de 59 millones de dólares. Eso es el proyectado inicial. Esto lo habíamos hecho nosotros. Decíamos que se había proyectado 5.000 millones de compras. ¿Sabés cuánto compró finalmente? ¿Cuánto? 2.475. Incluso menos que el proyectado actualizando la situación. Actualizado que hicimos nosotros una semana antes. Siguió cayendo la venta. Entonces no le liquidaban y hay poco, y eso que la facturación, viste, lo que te queda es lo que logra comprar el Banco Central. Lo demás que se comercializa ese día va a parar a los o pago de deuda o a los importadores. Se está comercializando poco, se operaron 260 millones, cuando tendrían que ser 400 en esta altura del año. ¿Indicador de qué? Indicador del año de que no, el campo no le gusta el precio
internacional de los productos que vende y mucho menos el precio local del dólar en este momento. Entonces, el problema es que si hubiera una devaluación, inmediatamente parte de esa devaluación, por más que haya recesión, pasaría a precios. Claro. Ahora, ¿cuál es Perdón, Fer, esto es lo actual, esto es lo de hoy, es el dólar de hoy, sí, que subió, ¿ves? En verdad terminó un poquito más alto, el CCL terminó arriba de 1.300. Contado con liquidación, Es el contado arriba con de liquidación. 1.300. Ese subió 5,62% en el día de hoy y el MEP quedó arriba del Blue, subió 4,5%. El Blue es el ilegal, ¿no? Sí, el que no haces en blanco, que no podés después declarar para hacer una compra, por ejemplo. Ese quedó a 1.235. Lo concreto, hay una muy buena nota muy interesante que se le hizo hoy a Marina Dal Poyetto, y lo que explica es que el sistema que utilizaron de poner el 20% en el contado con liquidación hizo que hoy el Banco Central cuente con 29.000 millones. Pero si el sistema hubiera sido parecido al que usaba Massa, es decir, que les permitía un precio X, pero lo compraba todo el Estado, hoy el Estado tendría quizá 9.000 millones de dólares más. Pero ¿qué querían asegurarse? Que al venderse un 20% en el contado con liquidación, se cerrase la brecha, cosa que pasó hasta el mes de abril. Cuando en mayo el campo dijo, no vendo más, chau, empezó a abrirse la brecha, hoy está en el 40%. Gracias, Fer. Nos vamos a ir a la tanda, primera tanda, en este QR día lunes, abriendo la semana. Ya viene Oscar Parrilli para charlar con nosotros, senador nacional, de todos estos temas, la gestión, los problemas, la promesa de novedad política del gobierno de Javier Milei y esta crisis muy fuerte en el gabinete y con la ministra Petovelo y, por supuesto, también el tratamiento en el Senado de la ley bases. A continuación. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche por A24. Enseguida conversamos con el senador Oscar Parrilli. Pero quiero compartir con ustedes un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la red X respecto de las acusaciones del gobierno sobre la responsabilidad kirchnerista en todo el desmanejo del tema alimentos, entre otras cosas. Es decir, toda la crisis del Ministerio de Capital Humano. Dice la expresidenta, otra vez la burra al trigo. Córtela, presidente, con la cantinela de son los kirchneristas. No, presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de los kirchneristas en ese ministerio, en ese entonces denominado Desarrollo Social, fue entre el año 2013 y el 2015 y estuvo a cargo de la doctora Alicia Kirchner. Paréntesis. Quita la participación, el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández no era estrictamente del kirchnerismo. El kirchnerismo fue 2003-2015. En el segundo párrafo cuenta algo interesante, es decir, dice, bueno, ¿cuántos planes sociales había? Ahora vamos a verlo con detalle esto. ¿Cuántos planes? Es decir, ¿qué pasó en la gestión de desarrollo social durante el periodo 2003 a 2015? Pero me quiero detener en la parte más política, digamos, del tuit, porque ahora nos vamos a meter en este detalle, en la nota a la que hace referencia la expresidenta. Seguimos bajando hasta el último párrafo. Así que en lugar de echarle la culpa a los kirchneristas, revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega ministerio inmanejable. Acá hay un primer dato interesante. ¿Hasta dónde le funciona lo que nos planteamos al comienzo del programa? La crisis de la idea de que los recién llegados le pueden echar la culpa efectivamente a eso, a que desconocía el manejo del Estado en 6 meses con 15 despidos concretos en el área de capital humano. Eso es lo que también entra en crisis y lo señala la expresidenta. Y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca. Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa. Es decir, la expresidenta dice, hay crisis de la propia gestión del gobierno que no tienen impacto en las redes sociales o cuyo impacto en la vida real no puede mitigarse por lo que uno pueda decir en las redes sociales. Nos vamos al encuentro Oscar Parrilli, nuestro invitado de este rato del programa, senador nacional. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches, Pablo, y toda la audiencia. Gracias por estar. No, por favor. Omití el párrafo de Cristina donde explica el tema de la gestión propiamente dicha entre el 2013 y 2015, porque entiendo que vamos a trabajarlo con un gráfico que trajiste. Sí, hay un gráfico que si lo pueden mostrar, es un gráfico que se publicó hace unos días en un diario, que obviamente no es kirchnerista. En Infobae, en el portal exactamente,
Ahí está, donde habla de la cantidad de planes sociales en cada una de las gestiones. ¿Cuándo llegó a la gestión? Bueno, el plan jefe y jefa de hogar de 2003, con Eduardo Duhalde, casi 2 millones, que además ese plan jefe fue sugerido por Anup Singh, que era el titular del Fondo Monetario Internacional, obviamente, que fue una respuesta a una situación de emergencia. Claro, tenía que ver con la contención de una situación muy dramática. Del 2001, el estallido del 2001. todo lo que había. Con Néstor Kirchner eso de 1.900.000 bajó a 700.000 en 4 años, no solamente por la política de acción social, sino además, obviamente, por la política de generación de empleo. Convengamos que muchas de esas personas que estaban en los planes jefe y jefa salieron de allí porque tuvieron trabajo. Y después con Cristina Kirchner llegó a 220.000, ¿sí? Esos 220.000, primero lo que hizo Kirchner, pasarlo de trabajo a desarrollo social. Y comenzó en ese momento con lo que fueron las cooperativas Agua más Trabajo, que iba a hacer agua potable. Cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner, que había 220.000... Allí están los nombres de cada política, ¿no? Jefe y jefa de hogar de Duhalde, Familias por la Inclusión Social de Kirchner, Argentina Trabaja, y ellas hacen de Cristina Fernández de Kirchner, Hacemos Futuro de Macri y Potenciar Trabajo de Alberto Fernández. Exactamente. Los 220.000 eran 190.000 que dependían de Alicia, que eran las cooperativas de trabajo que hacían guardapolvo, chaleco antibalas, actividades de la construcción, y 30.000 que estaban dependiendo de Tomada, el ministro de Trabajo, que era formación laboral con salida laboral. Sí. La que inventó el tema de pasar los planes sociales a las organizaciones sociales fue Macri y Stanley. Cuando el presidente hicieron, ¿te acordás la primera denuncia contra los dirigentes sociales que extorsionaban a la gente? Bueno, como se dijo aquí, yo no sé si extorsionaban o no, no importa. Pero el que inventó eso, que fueron 2 temas fundamentales. Primero, le sacaron el componente de trabajo a los planes sociales. Y segundo, le dieron las altas y bajas a las organizaciones sociales. Es decir, el Estado relegó esa función. Es decir, las altas y bajas de los planes, vuelvo a la mesa, las altas y bajas se las entregaron a las organizaciones para que la decidieran. Eso lo hizo Stanley y Macri. Hicieron ese programa Hacemos Futuro y además le dieron los comedores comunitarios a las organizaciones sociales. Es un gravísimo error, porque la acción social la tiene que llevar el Estado. Una cosa es que vos digas, bueno, hay una emergencia, una catástrofe, una inundación, o como aquí contaban en La Plata, vos recurrís a todas las organizaciones comunitarias que hay para solucionar una emergencia. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es delegar en forma permanente la acción social en manos de organizaciones sociales o de cualquier otra. Es un gravísimo error de concepto. Me imagino, Escobar, eventualmente que eso no va con el discurso de deslegitimar las organizaciones sociales. Yo pienso, no. ¿Qué sería de los barrios sin las organizaciones? No, bueno, pero están para otra cosa. Eso lo tiene que hacer el Estado. Es responsabilidad ineludible del Estado. Porque terminás tercerizando una acción que es responsabilidad tuya. Hay que hacerlo a través de los municipios, los ministerios, las provincias, orgánicamente, porque si no vos estás transformando y además estás delegando un poder que es propio del Estado. Y además los recursos económicos los tiene que manejar el Estado. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Es más, durante la gestión de Alicia Kirchner nunca se hizo eso. Y además no hay ninguna denuncia durante esa gestión de que alguien pueda decir que lo coaccionaron para hacer tal cosa, para darle un plan social o una cooperativa. Irina. Lo grave, discúlpame, es que después eso se continuó. Y se continuó en la gestión de Alberto Fernández. Eso era lo que querías preguntar. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Sí. Y allí, al frente de ese ministerio, no estuvo ningún dirigente kirchnerista. Fueron dirigentes que formaban parte de nuestro espacio, obviamente Daniel Arroyo y después Zabaleta, pero nadie puede decir que fueron dirigentes kirchneristas. Uno del Frente Renovador y otro del grupo de Alberto. Bueno, después también es cierto, Oscar, que el ministerio para abajo tiene muchas derivaciones. Estaba Laura Alonso, que es una dirigente importante de la Cámpora, que tiene un lugar muy importante. Sí, pero no definía ello. Estos temas no lo definía. Estos temas lo definía. Primero lo definió en su momento Macri con Stanley. Sí. Y después no se paró eso, siguió. Y entonces, ¿qué es lo que encontraron ahora? Hacer denuncia por los abusos eso. En realidad lo que hay que hacer es que cortarlo eso. Y lo que hay que hacer es la acción social del Estado, asumirla. Porque si no termina, o bueno, ahora como la propuesta esa que hace Sturzenegger, ¿no? Pareciera una, donde hay una necesidad y un derecho. Acá parece donde hay una necesidad y un negocio. Entonces lo único que mire, bueno, a ver, traigamos la aseguradora, a ver quién puede hacer negocio con esto. No quiero remontarme muy al
Pará, antes de meternos en eso, Paulín, quédate un cachito ahí porque Irina creo que algo puntual tenía sobre esto. No, lo que quería preguntar era, el gobierno está tomando determinadas medidas, ¿no? Dice, a mí no me gustan los intermediarios, que de alguna manera es lo que estás diciendo vos, ¿no? ¿Qué podía haber hecho este gobierno? No, yo no sé. Primero creo que hay un error de concepción, de idea, de la conformación del ministerio. Un ministerio que tiene 5 áreas no puede administrar absolutamente ninguna, como se demostró. Y además pusieron una persona absolutamente incompetente que no tenía ni conocimiento de cómo era administrar el Estado. Haber hecho lo que hizo Néstor Kirchner en su momento cuando empezó, que había 1.900.000 plan de jefes y jefas. Empezar a trabajar a esa persona. Primero asistirla. Obviamente que hay un problema urgente, que es el problema del hambre. En eso, yo lo he escuchado a Grabois y coincido con él cuando dice, bueno, ahora lo importante es que el alimento le llegue a la gente y después vemos cómo lo organizamos, pero por ahora que le llegue a la gente y sobre todo si lo tienen y lo tenían en depósito. Eso es lo más urgente. ¿Vos crees que eso es ideología o es mala gestión? Yo creo que son parte de las dos cosas. Las dos cosas, primero, por el dogma de que lo único que vale es el equilibrio fiscal y hay que sacar gastos, con lo cual evidentemente se están dando cuenta que no todos los gastos se pueden sacar, y después inexperiencia, mala gestión. Para lo que recién decía Oscar Sago, el diputado nacional de la Libertad Avanza, es bueno, lo que queda demostrado con este episodio es que el gobierno no tiene ninguna intención de barrer nada bajo la alfombra, de barrer mugre bajo la alfombra. Se conoció el tema, inmediatamente la ministra identificó al funcionario que era responsable, lo echó y lo denunció. Salió en los medios, ¿no? La denuncia esta empezó, Grabois, empezó la Iglesia, cuando apareció todo, después, a mí me parece bien. En febrero creo que hizo Grabois, ¿no? La denuncia original salió y el amparo así. También. Esa es la verdad. Y cuando sobre lo de los sobresueldos es más reciente. Claro, en lugar de haber planteado en su momento, decir, bueno, nosotros queremos cortar con que los planes sociales dependan de las organizaciones sociales. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a ensuciar a los dirigentes sociales denunciándolos. No sé quiénes tendrán razón o quiénes no, pero evidentemente no es esa la solución, porque seguramente hay buenos dirigentes sociales y malos dirigentes de las organizaciones sociales. Lo que hay que romper es ese esquema, esa manera de funcionar donde le estás dando el poder, el dinero, los recursos del Estado a una persona que no tiene ninguna obligación de hacerlo. Pablo. No, estaba pensando primero que en su momento, Néstor, uno de los ejes que tuvo en su momento fue construir una relación política con los que venían las organizaciones sociales de ese momento. Incluso la transición del nombre de piqueteros a organizaciones sociales, que fue así es, de esa un poco esa relación, que estaba mucha gente, estaba en la Secretaría General con vos, recuerdo, en ese momento, digamos. También hay como distintas etapas. Uno repasa que había en su momento una discusión política entre la participación de las organizaciones sociales y los territorios a través de la política convencional con los intendentes. Vos ahora decís, cuando mirás ese proceso, ¿cuál debería ser entonces el rol de las organizaciones sociales si es el Estado, que también es tercerizar un poco a través de los municipios en todo caso? ¿Cuál debería ser el rol de las organizaciones organizarlo sociales? desde ya, pero no darle la potestad a ellos, decir quién está o quién no está, o quién ingresa y quién sale, porque eso es lo que da lugar precisamente a este tipo de anormalidades y irregularidades. Es como lo mismo, si vos, digamos, el mismo error que se comete por ahí, o que se cometió con este tema, se comete a veces con los servicios públicos. Se le da la responsabilidad a las empresas que hagan lo que quieran. Bueno, así terminan manejándose los servicios públicos. Me atrevo a pensar que si vos a un intendente le das la facultad de decidir quién sí, quién no, pero también puede cometer la misma picardía. Sí, pero hay organismos en las intendencias, hay Secretaría de Desarrollo Social, y además nunca existió eso. Porque además los intendentes en todo caso se relacionarán con quienes tienen que relacionarse en su municipio, pero es una manera mucho más institucional y mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más frontal o mucho más transparente la manera de relacionarse. A ver, Oscar, pero no a través de esto. Una persona que tenía un plan social en Junín de los Andes, mi provincia, o en, no sé, en el Chaco, lo definían acá en Buenos Aires, quién entraba o quién no entraba. Entonces, eso es lo que no corresponde que se haga. Y eso es lo que se hizo mal, y nosotros, los kirchneristas, nunca estuvimos de acuerdo con esto. Es más, cuando nos tocó la responsabilidad de conducir el Estado, no lo hicimos. Oscar, frente a
frente al dato político que deja el resultado electoral, que además de ser una derrota electoral, es una derrota política y cultural, te diría, muy, muy importante, el desencanto que un sector muy importante de la sociedad tiene con la idea del Estado gestionando, con la experiencia política del gobierno de Alberto Fernández y también del gobierno de Mauricio Macri, y que termina como emergente al propio gobierno de Javier Milei, un outsider que venía a romper todo, digamos, ¿no? A canalizar ese enojo y esa bronca. ¿Cuál es el modo de uso de todas las experiencias del Estado que vos estás narrando y que narraba la expresidenta en ese tuit? Es decir, esa experiencia 2003-2015, ¿cuál es la manera de hoy de ponerla en juego cuando parece haber una cerrazón por parte de un sector muy importante de la sociedad respecto de todo eso que pasó? Yo no creo que sea tan así. Si vos mirás los resultados electorales del 2019, que sacamos casi el 49% de los votos, ganando en primera vuelta, fue primero, obviamente, por la pésima gestión del macrismo del 2015 al 2019, y en segundo lugar creo que fue por el recuerdo que la gente tenía de 4 años atrás. Vos no te olvides que no hay en la historia argentina un periodo de 12 años y medio de gestión que un presidente se vaya como se fue Cristina Kirchner, con la Plaza de Mayo llena. De manera que me parece que lo que hay sí es cierto, una gran campaña de desprestigio y una campaña de difamación permanente desde aquella época y que todavía sigue, tendiente a denostar esa gestión. Pero no podría decir Ojar con todo éxito, porque incluso cuando tiene que analizar un episodio pero yo creo que una bala que entró en la imagen del gobierno, esto que está ocurriendo, dice, bueno, pero la culpa son de los kirchneristas que están en el gobierno. Es decir, el gobierno confía en que eso todavía funciona en un sector de la sociedad. Sí, va a funcionar durante un poquito tiempo más, nada más. Yo ya creo que ya le está dejando de funcionar, de echar las culpas al que está atrás. Pero yendo al tema que vos planteabas, primero, obviamente que tuvimos un traspié electoral. Perdimos una elección, sin duda, pero no es una derrota. Ni es una derrota cultural, ni mucho menos. Es una, digamos, una elección que se perdió y que eso da lugar precisamente a que suma un personaje como el de Milei. En ese documento que dio a conocer Cristina Kirchner en febrero de este año, cuando habla que estamos en vía de una tercera crisis de deuda, ahí plantea los motivos que ella y nosotros entendemos a qué se debió el resultado electoral. Uno, muchas expectativas y esperanzas de sectores de la sociedad que pusieron en nosotros el 2019 se sintieron decepcionados, defraudados o como quieras llamarle. Segundo, nosotros terminamos nuestra gestión con la pobreza subiendo, con la desigualdad subiendo. Mantuvimos el empleo, es cierto que lo mantuvimos. Sí, el fenómeno bajo, de trabajadores pobres. Tuvimos por primera vez en un gobierno peronista trabajadores que estaban por debajo de la línea de pobreza. La política financiera y bancaria no la acordamos en ningún momento. No acordamos nosotros el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los dramas que hoy tiene la Argentina. Y yo creo que parte de la derrota electoral que tuvimos en el 2023 se debe al acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Yo personalmente no lo aprobé, y lo dije y lo expresé por escrito. Está mi voz, como muchos otros senadores, como Máximo Kirchner también en diputados y otros diputados, pero creo que eso fue uno de los motivos de nuestra traspié electoral o pérdida de las elecciones del 2023. A ver, nos quedan unos minutos todavía para charlar con Oscar Parrini. No quiero dejar de preguntarle lo que está pasando en el Senado, pero Fer y Pablo tienen preguntas. Hizo la referencia a Máximo y venimos de días, de semanas con tensión entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Si eso lo entiende como un proceso natural de diferencia dentro de un espacio político, si hay algo más, si no cree que es un poco tóxico hacia adentro que se produzcan esas internas. Yo creo primero que nosotros tengamos discusiones o debates internamente con respecto a política, me parece que lo tenemos que hacer, no nos tiene que asustar y además tenemos que hacerlo público. Por ejemplo, este tema con el Fondo Monetario Internacional, nosotros lo manifestamos públicamente porque no estábamos de acuerdo. Lo otro son a veces cuestiones que tienen que ver con el poder mismo o con con la posición que cada uno asume dentro de la estructura de una fuerza política como es el kirchnerismo, como somos todos nosotros, el Frente de Todos. Esos problemas o esas tensiones se van a ir solucionando, yo creo que en poco tiempo más van a formar parte de la anécdota.
Y nosotros sí lo que tenemos que hacer como fuerza política, que es lo que plantea Cristina en ese documento de febrero, es primero, por lo menos en lo personal, sentirnos orgullosos de lo que fue la gestión del 2003 al 2015. Más allá de los aciertos, los errores. A ver, Oscar, y de ahí ver cuáles son las nuevas propuestas que tenemos que hacer para responder a la sociedad que no nos acompañó en el 2023. Oscar, pregunta, Fer, te pido si podés correr un poquito los lentes que tenés colgando, porque te da justo al micrófono, Sí. televisión en vivo, así funciona. Gracias, Oscar. Sí, Fer. No, yo lo que le quiero hacer, la pregunta tiene que ver con los nombres pesados, que justamente esta etapa que usted recuerda como exitosa y que los números con que se fueron en el 2015 realmente fueron muy buenos. Pichetto tenía un rol importantísimo ahí. Pregúntele a Pichetto. Scioli, no, pero espere un poquito. Scioli fue el candidato que dejó inclusive Cristina como candidato. No fue Cristina, fue la realidad de la fuerza. Bueno, no explique, escuche la pregunta completa y después me dice. Bueno. Y Randazzo fue el otro posible candidato que además renunció a la posibilidad de ser gobernador. Los tres terminaron lejísimos. Digamos, ¿por qué gente que tenía semejante rol, y inclusive uno podía haber sido presidente de la Nación, terminan hoy, no sé, algunos, sobre todo en el caso de Scioli, pidiendo un Nobel de Economía para Milei? Para Milei, Bueno. y el otro siendo candidato a vicepresidente de Macri. ¿Qué pasó? ¿Por qué eligieron esa gente? Digo, si o no se le notaba que era así. Primero, cuando nosotros llegamos, esa gente ya estaba. En el 2003, Randazzo era ministro de Felipe Solá, Scioli era en ese momento, bueno, fue vicepresidente con Néstor, pero era formaba parte del dualismo. Lo eligió Néstor. Lo eligió Néstor, es cierto, y Pichetto ya estaba presidente del bloque. Pero lo dejaron 16. Bueno, en todo dejaron caso, 15 años como jefe del bloque. Bueno, en todo caso, lo que hay que preguntarles a ellos, ¿cuándo engañaban? Si ahora o antes. A lo mejor nos engañaron a nosotros durante 12 años. También, pero son tres de muy importantes, digo, no es tan común en una fuerza ¿Y usted política. cree que eso es solo producto del nuestro? ¿Por qué no recorre la historia de la Argentina? ¿Por qué no recorre la historia del peronismo? Perón-Tecer, ¿se acuerda la fórmula? Sí, sí. ¿Quién fue el primero que salió a denostar a Perón después del 55? Tecer, el almirante Tecer. ¿Quién era el almirante Tecer? El vicepresidente de la Nación, que Perón lo había ungido y había ganado un año antes con el 60%. Pero el problema son los nombres o la dirección de las políticas que había que No, las acompañar. personas, mire, yo creo que, por eso yo la pregunta que siempre me hago con respecto a estas personas, ¿cuándo mentían? Si nos mintieron 12 años nosotros y ahora están cómodos, o ahora están incómodos y eran auténticos antes. En realidad, esa pregunta se la tienen que hacer a ellos. Una breve más, porque te escucha a vos hablar de hay que reivindicar del 2003 al 2015, no sentirse culposo. Me da la impresión que no es que no hay culpa sobre ese proceso en la mayoría del peronismo, si hay una sensación de que en algún momento remitir siempre al pasado no te alcanza para seducir a los que están insatisfechos del 2015, 2019 y el 2023. Entonces es bastante común decir, bueno, basta, pero vendeme futuro, no me vendas pasado. Obviamente, es lo que plantea Cristina Kirchner en ese documento. Nosotros hablamos del Estado presente. Ese Estado presente además tiene que ser eficiente, no solamente Estado presente. Y tenemos que ver qué acciones tenemos que hacer para lograr eso. La educación pública, somos defensores de la educación pública, pero queremos calidad en la educación pública. Tenemos que trabajar en esa línea. Las empresas del Estado, nosotros reivindicamos las empresas del Estado, pero no nos tenemos que negar a que haya incorporación de capital privado en determinadas empresas del Estado. ¿Esto fue un aprendizaje con el tiempo, Oscar? Porque sí, esto 8 años atrás parecía casi una herejía. No, cuando se estatizó YPF se estatizó el 51%, se podría haber estatizado el 100% y sin embargo se estatizó el 51%. Y cuando nos acusan a nosotros de estatizado, mira, AISA, vos recordás AISA, algo que era en su momento obra sanitaria, se le dio a una empresa francesa. ¿Por qué la estatizó Néstor Kirchner? Porque no cumplía lo que tenía que hacer. No estaba haciendo ninguna de las obras que tenía que hacer el conurbano. Se dedicaba a cobrar la factura acá en Capital y llevarse la plata para afuera. Aerolíneas Argentinas, ¿por qué la estatizamos? Porque los sueldos y el combustible lo pagaba el Estado y el español que estaba aquí cobraba los boletos y se llevaba la plata para afuera. YPF, ¿por qué la estatizamos? Porque desabasteció y nos dejó sin energía.
no fueron por cuestiones dogmáticas o ideológicas o porque de la noche a la mañana se nos ocurrió. No, porque no cumplían las funciones que tenían que cumplir. Fue pragmatismo en algún caso. Pero lógico, uno tiene que buscar las herramientas que mejor hagan precisamente para mejorar la calidad de vida. Oscar, de la gente. nos tenemos que ir. No quiero dejar de preguntarte cómo estás viendo la discusión en el Senado que se viene ahora en el recinto el próximo 12 de la ley base. Recién se fue Sago y la verdad lo vi preocupado como oficialista, diputado oficialista, de lo que podía llegar a pasar. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? No sé, yo no quiero hacer futurología. Simplemente lo que digo es que espero que no tengamos senador estero, como tuvimos diputado estero. El tero es un pájaro que canta en un lado y pone los huevos en otro lado. Bueno, espero que no haya en el Senado, como hubo en diputados, algunos que se entusiasmaban con un discurso en contra de la ley, hasta se emocionaban, casi que lloraban, enfervorizados, y después votaban a favor. Entonces, en el despacho de comisión que hay como 8 o 9 disidencias. Vamos a ver hasta dónde llega esa disidencia. Porque lo que puede haber a lo mejor es un ropaje, digamos, por arriba, sin atacar las cuestiones fundamentales de esta ley, podríamos decir meramente formal, y terminar aprobando la ley, es decir una cosa y en la práctica el hacer senador otra. Tero sería ese. Exactamente. Yo creo que la definición va a estar cuando se trate en general. Bien. ¿Qué es lo que hace cada senador con el tratamiento en general? Si vota a favor o vota en contra. Oscar, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Bueno, quiero preguntarle a Irina Hauser, volvemos sobre el tema alimentos, pero esta vez sobre la causa judicial respecto de este tema y los allanamientos o inspecciones que se dieron durante el fin de semana. Irina. Bueno, mañana en la Cámara Federal se va a hacer una audiencia donde la representante o algún representante de Capital Humano y Juan Grabois, en nombre de una asociación que es querellante, van a dar sus argumentos respecto de lo que exigió el juez Sebastián Casanelo, que el gobierno tiene que ofrecer un plan de distribución de los alimentos que están guardados en 2 galpones, ¿no? Esos 5,9 millones de kilos de alimento guardados. Bueno, eso se va a debatir ahí, se van a ver cara a cara. Grabois y debería ir Leila Yani, que ya se está haciendo famosa, ¿no? La secretaria legal. La abogada del Ministerio de Capital Humano, que la vamos a escuchar por algo que dijo. A ver, compartimos. No había alimentos vencidos. No había alimentos vencidos. Nosotros mañana, la Subsecretaría Legal, tiene una audiencia en la Sala 2 de la Cámara Federal en función para llevar los argumentos por los cuales apelamos la cautelar del juez Casanelo, en la que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución. Además de ir a exponer los argumentos de una manera verbal, vamos a ir a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan a nosotros cómo diseñar y cómo ejecutar una política pública. Esa es la línea, ¿no?, del gobierno, es decir, que el Poder Judicial está judicializando materias que son de decisión política. Comodoro Pi, están hablando del juez Sebastián Casanelo, básicamente de esa causa penal, porque en el fuero contencioso administrativo hay amparos de los que ellos hasta ahora no dijeron nada, Hay amparos que tienen que ver justamente con el reclamo de entrega de alimentos. Bueno, está hablando ahí Yani, provocando también con la idea de jueces militantes. Hace un rato subieron al sistema, no un plan de distribución, pero lo que anunció hoy el gobierno, que es que hizo un acuerdo con la Fundación Conin, la de Abel Albino, exactamente, la del antiderechos Abel Albino, para hacer la distribución de la leche en polvo que se está por vencer. Esto no es un plan de distribución, es un plan de vamos a repartir la leche en polvo como nosotros queremos con esta fundación amiga. Bueno, el otro que va a estar en esta audiencia es Juan Grabois, les decía antes, que también habló. Que la echen a Petovelo me da exactamente lo mismo. Pueden poner a una persona tan inútil e insensible como ella. Lo que me importa, lo que nos importa, y como abogado de los comedores, lo que nosotros estamos planteando es resuelvan el problema de los alimentos. No hay que sobreinterpretarlo, sobreideologizarlo, porque ahí es donde se ofuscan. Milei entra en un rapto de paranoia después de las 7 mentiras que dijeron. Primero, que no hay alimentos. Lo dijo en enero Franco cuando fue la tragedia de Bahía Blanca y no le mandaban alimentos. Dijo, los depósitos no tienen alimentos. Después, que los comedores eran fantasmas. Bueno, su propia auditoría dice que
más del 54%, ellos lo pudieron verificar. Por lo tanto, aún desde su propia metodología totalmente incorrecta e inexacta, bueno, tenés una cantidad importante de comedores que efectivamente existen. Después que son para catástrofes, cuando las propias órdenes de compra decían que no eran para catástrofes. Después que todo era yerba de la mala y terminan comprando a la misma empresa que vendió yerba de la mala a través de un intermediario que se queda con el 5%. Después que los alimentos no iban a vencer y tienen fecha de vencimiento. Bien, allí planteando Juan Grabois, me parece interesante el hecho de focalizar no sobre el nombre propio, sino respecto de toda la lógica que opera en el Ministerio de Capital Humano respecto del manejo de los alimentos y la ayuda social, ¿no? Y cómo fueron cambiando el discurso, ¿no? Que nosotros lo mostramos la semana pasada. Los jueces camaristas que van a tener que tomar una decisión sobre lo que dispuso Casanelo son Martín Irursun, son Eduardo Fara y Roberto Boico. Seguramente tomen una decisión rápido. Ahora, en la causa de Casanelo pasaron cosas el fin de semana y que se vieron además por televisión, que fueron 2 inspecciones. Una que tiene que ver con la causa de él en el galpón de Villa Martelli, donde hay alimento acopiado, y otra en Tucumán. Es muy interesante ver lo que dijo Sebastián Casanelo para entender por qué ordenó esta inspección, ¿no? Que no fue un allanamiento porque les abrieron las puertas de buena manera. Claro. Hay un cuadrito que está en la resolución de Casanelo que lo que muestra es que había inconsistencias en los números que fue ofreciendo Capital Humano sobre la comida que tenía guardada. El 5 de marzo, en una de las causas del fuero contencioso administrativo que yo reciente mencionaba una cantidad de alimentos, ¿no? Por ejemplo, de aceite mezcla decía hay 130.270 kilos. Después, ante un pedido de información, de acceso a la información pública, dijo hay lo mismo. Cuando Casanelo le pidió el inventario, dijo no hay nada, no queda ese aceite mezcla. Harina de trigo pasa lo mismo. Una cantidad el 5 de marzo, 18.380 kilos. Otra cantidad el 30 de abril, ¿no? En distintas instancias donde el Ministerio va ofreciendo la información. Perdón, ¿y dónde estaba todo esto? Ahí están todos los casos. Lo importante es que en la diferencia, en el cuadro rojo, aparece, si lo podemos volver a ver, aparece la diferencia entre distintas declaraciones que se habían hecho respecto a lo que había. Ahí está. Con tomar solo uno, el más grosero en el stock cero, en lo que se observó. Pero miren las diferencias en cada uno de los... Estamos hablando de kilos de cada uno de esos alimentos. En algunos casos 130.000. Me quiero detener en arroz y hortaliza, que lo dijimos en el comienzo de todo esto. ¿Te acordás, Irina, cuando dijimos, che, no habrá cosas vencidas que el gobierno no quiere mostrar, que por toda esta ineficacia, impericia, si vos querés, en el mejor de los casos, está vencido y no se puede utilizar? Ahí tenés. Vencidas. Exactamente. Bueno, acá la pregunta es, por lo que vemos en este cuadro y por la razón que se hicieron estas inspecciones, ¿tiraron alimento? ¿Falta alimento del que había originalmente? Claro, ¿o dónde está eventualmente? Bueno, esto lo está analizando obviamente la Fiscalía que interviene y el juzgado a partir del informe que recibieron de la policía que hizo este relevamiento en el lugar. Bueno, ya por lo que vemos en ese cuadro, hay inconsistencias y falta alimento. Es un dato muy importante porque quiere decir que el Ministerio de Capital Humano en algún lugar mintió. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y qué es lo que dice el juez respecto de este tema. Breve cambio de tema, enseguida viene Soledad Vallejos, es colega, fue integrante del grupo fundador Ni Una Menos porque hace un rato terminó la 9ª movilización de Ni Una Menos, primera marcha en el 2015, la 9ª en esta tarde. Hay mucho para contar sobre este tema, sobre el recorrido, pero también la encrucijada de hoy del movimiento feminista o de los movimientos feministas y, por supuesto, las políticas del gobierno de Javier Milei. Te quiero preguntar, Fer, por una pelea que viene de hace tiempo. Comenzó con poca repercusión, pero ahora ya se conoce que es la pelea de Marcos Galperín, Mercado Libre, contra los bancos. Es una pelea del capitalismo, que es interesante porque es una de las pocas donde uno no cobra, pero en el fondo cobra, porque de acuerdo a lo que el resultado termina pagando. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente el Banco Central presionó para que se termine acordando en que el QR de Mercado Pago pueda servir para los pagos de las tarjetas de crédito, cosa que quería cobrar. ¿El qué, perdón? El QR, que estamos acá. Bien, llegaron a un acuerdo y a los 2 días de este acuerdo sale una declaración de los bancos. La asociación ABA, ADEVA y ABAPRA informaron
que a través de impuestos y tasas las empresas bancarias aportaron en 2023, escuche la cifra, 25.780 millones de dólares. ¡Opa! Diciendo, muchachos, nosotros no tenemos la ventaja que tiene y emplean nada menos que a 95.000 empleados. Sí. Entonces, y después le dice además, ¿y sabe cuánto cobramos? ¿Cuáles fueron los tributos y contribuciones sociales de terceros que cobramos nosotros? 39.000 millones de dólares. Galperín, a través de Mercado Pago, mandó una respuesta que dice, Mercado Libre anunció que Mercado aportó por su parte 3.400 millones de dólares, 1.475 por impuestos directos y 1.900 recaudados por impuestos de los que usan sus cuentas. Hay una diferencia, Ahora, ¿no? Hay una diferencia importante para el volumen que tiene con las billeteras virtuales Mercado Pago. En la misma actividad, este es el tiene tema, un ¿no? subsidio, claro. Pero ¿qué pasa? Escuche esto, porque esto es un servicio para la gente. Desde este miércoles, los que tienen Modo, que va desde el Banco Nación, Banco Galicia, Banco Santander Río, el miércoles con Banco Nación. Pero desde los viernes, escúcheme, la política, yo no sé, esto es la verdad que es una ventaja para la gente, estarán preocupadas las almacenes. Totalmente. Con Eso iba a Modo, decir. el principal supermercado, Coto, el principal mercado que es supermercado de la Argentina hoy, los viernes, si gastás 33.000 pesos con Modo, te va a devolver todos los viernes durante un mes hasta julio, 31 de julio, 10.000 pesos. ¡Epa! De 33.000. Esto igual, ¿puedo meterme? Sí. Eso tiene la explicación de la caída en las ventas en los supermercados, que es mucho mayor que lo que ocurre en los mayoristas en los dicen comercios que de como la cercanía. devolución la hace el banco, te mantiene las promociones. Vas a terminar pagando casi el 50% de lo que O pagarías. sea, es promoción más devolución. Sí, eso lo quiero comprobar yo, porque yo voy y lo compruebo y le digo, mire, No vino saben con esto, quién se volvió. metieron. Pero los 10.000, seguro. Es el 30%, hasta 33.000 pesos, ahí recibís 10.000. Bien. Después de ahí no recibís más nada. Pero 10.000 sobre 33.000 es el 30%. Los supermercados, cuando hacen descuento, descuentan el 15%, es el doble. Es un montón de plata, Bueno, la verdad. vamos a chequearlo. Bueno, ¿A partir de cuándo? A partir de este, ya empezó el viernes pasado. Empezó el viernes pasado y el miércoles Banco Nación y todos los demás modos el viernes este. Así que... Gracias, Fer. Bueno, un servicio. Muy buen servicio. Bueno, ahora sí, insisto, hace un rato terminó la movilización de Una Menos en el Congreso. Desde el año 2015 está Soledad Vallejos, colega, que además integró el grupo fundador de Ni Una Menos. ¿Cómo te va, Solé? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Hay un desafío, porque por un lado es muy interesante analizar el recorrido, digamos, del movimiento Ni Una Menos, de las movilizaciones, el modo de construcción. Pero ahora hay una encrucijada que también invita a pensar el movimiento Ni Una Menos, el movimiento feminista, los movimientos feministas en general, en la encrucijada del gobierno de Javier Milei. Yo arrancaría por esto último. Fácil. Sí, sencillito, Sí. tenés 2 minutos. Muy esperanzador. A ver, estamos en un momento en el que la agenda de género está definitivamente incluida en la esfera de lo público, la agenda de los feminismos, los reclamos. Esto en un sentido positivo y en uno negativo, que es el que estamos viendo en este momento. En 2015 fue un año de elecciones presidenciales. Las agendas feministas, los reclamos, como el de Ni Una Menos, no existían para los partidos políticos tradicionales, los principales, digamos, los que en este esquema bipartidista no existían en junio. No había candidato o candidata a presidente que tomara estos reclamos. Después del 3 de junio y durante todos los preparativos del primer Ni Una Menos, los políticos y las políticas empezaron a dar cuenta de que sí había un reclamo social genuino y lo fueron incorporando. De hecho, fue el primer año en el que las campañas incluyeron algo de esto. En la campaña siguiente era una competencia a ver qué candidato era más feminista, básicamente. Y de hecho, cuando termina ganando Mauricio Macri en el 15, él tiene que incorporar un vector de género, tiene sí o sí que sumar. Y una de las personas que se integra a su gobierno es proveniente del mundo de la sociedad civil, de las ONGs, de la Casa del Encuentro, que bueno, después su gestión es otra cosa. Pero reconoce eso. En la gestión de Alberto había hecho campaña diciendo vamos a tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es más, vuelve en campaña con un fallido, volveremos mujeres, ¿se acuerdan? Sí. Volveremos mujeres y después derribó el patriarcado, ¿no? Cuando promulgó la ley. El patriarcado todavía no se enteró, pero bueno, son detalles, cosas que pasan.
A lo que hoy es gente que no tenía por ahí idea de lo que es la agenda de género, la toma, porque hay un reclamo social. ¿Qué pasa en la campaña siguiente, que es esta, cuyos resultados estamos viendo hoy? Se toma esa misma agenda, pero en contra. Es tan poderosa la agenda que todos tienen que decir algo, a favor o en contra. Bueno, el presidente Javier Milei ganó hablando de un término que es muy conocido en los sectores ultras, que es ideología de género en vez de perspectiva de género. Hay un senador que hace menos de 10 días habló de masculinicidio, diciendo que no existe el femicidio, el senador Paul-Troni, un gran cuadro intelectual de estos tiempos. Joaquín de la Torre, que es legislador bonaerense, hermano del renunciado Pablo, hizo campaña, tal vez lo recuerden, en los colectivos porteños había banners que decían basta de todes. Digamos, está claramente presente la agenda. ¿Por qué? Porque toca es una hipótesis mía, digamos, ¿no? Toca un lugar nodal que genera cosas muy viscerales y muy de cambio. De otro modo no se mencionaría con tanta recurrencia, no se buscaría destruir un ministerio, hacer campaña con vamos a cerrar el ministerio. Sí, eso de las mujeres. como un activo político, digamos, ¿no? Déjame preguntarte, ¿reconocerás, hay ciertos sectores del progresismo, algunos dirigentes y segundas o terceras líneas de lo nacional y lo popular, que dicen, algunos a viva voz, otros por debajo, bueno, es que el feminismo se pasó de rosca, se pasó 3 pueblos. Y entonces eso... El feminismo no mató a nadie. Ha generado una reacción, digamos, pero ¿conoces este discurso? Sí, claro, bastante. Sí, lo conozco en sectores progresistas, muy progresistas o que se piensan en esos términos. Cuestan mucho los cambios, en general. Y yo creo que lo que hay que hacer es dialogar todo el tiempo. ¿Qué es pasarse de rosca y qué es estar en su medida? Si vos te quedás todo el tiempo en lo que se espera que vos te quedes, ser feminista pero no tanto, pedir pero bueno, comprender que hay otras prioridades. Las urgencias siempre son otras cuando se trata de los derechos de las mujeres. Históricamente esto fue así. Lo pudimos ver en el 87 con la ley de divorcio, con patria potestad compartida. Bueno, con matrimonio igualitario, que no era estrictamente de mujeres, sino de disidencias, pasó algo parecido, pero ahí la sociedad entró en una conversación que duró todo un año y llevó a un cambio permanente, para bien, digamos, en el sentido de ¿por qué vas a excluir a alguien de sus derechos? ¿Por qué dejar a alguien a la intemperie? Y eso se habló muchísimo y también fue revolucionario. Hubo también el proyecto de, bueno, que no se casen, que tengan unión civil porque el matrimonio es sagrado. Y no, el matrimonio es un derecho, si querés, ¿no? Sole, quiero aprovechar que estás acá. Justo hoy fue el día de la indagatoria de José Alperovich, que está siendo sometido a un juicio por abuso sexual a su sobrina. José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, ex senador. Y quería que escuchemos un poco de lo que dijo para que lo analicemos con vos, ¿te parece? Dale. Esto es un juicio inventado, esto es un juicio armado, donde claramente le voy a explicar que hubo móvil económico y móvil político, y que yo no abusé de Flor. Esa es una mentira. La verdad que soy un hombre de 70 años, doctor, casi 70 años. Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios, el Alperovich violador, y la verdad que me cambia la vida, doctor. Quizás a nadie le interese esto, pero hecho de esta característica, a uno le cambia la vida. Yo soy un hombre muerto en vida. Bueno, esto es lo que decía parte de su indagatoria, que duró más de 10 horas, ¿no? ¿Cómo lo lees hoy? ¿Y cómo ves este juicio? Bueno, me parece muy significativo que haya sido justamente hoy la audiencia que contó con él, con su presencia, su palabra, él que tantas veces se había negado, ¿no?, a hablar en la instrucción de esta causa, por ejemplo. También me parece notable que lo que repercuta es la insistencia de un denunciado por ponerse en lugar de víctima.
Que también pasó en el caso de Espinosa y también hemos tenido la poca fortuna este fin de semana de leer columnistas diciendo, pobrecito, ¿cómo le van a hacer esto? Cuando hay un proceso judicial en curso y cuando nadie piensa en la denunciante, que muy posiblemente sea víctima, porque si llegase a una instancia de juicio oral es porque la instrucción encontró un montón de pruebas, un montón de testimonios, y en este caso algunos los hemos conocido por los medios. Es una causa que se instruyó con bastante secreto, por un montón de situaciones. Yo hace mucho tiempo cubrí el juicio por la desaparición de Marita y seguí, después hice un libro sobre Susana Trimarco y tal. Marita Verón. De Marita Verón. A lo que vi es que conocí Tucumán muy de cerca, entrando y saliendo desde Buenos Aires. Y es muy distinto estar en Tucumán, por lo menos de ese momento, ¿no? Después declaré la causa contra los Sales, quiero decir, conozco Tucumán, esta parte. Y no es lo mismo vivir ahí que vivir acá. Y entonces cuando ella hizo la denuncia tuvo que tener realmente una decisión, un miedo muy fuertes, porque en ese momento recordemos que era alguien muy poderoso. De hecho, él siguió sentado en el recinto después de la denuncia. Lo defendieron compañeros de su sector. Y esto no es algo de un solo partido político. Pasa en todos. Cuando hay un caso de denuncia de una mujer o de una identidad feminizada hacia un varón con poder político, o hay silencio o se lo cubre. Soledad, nosotros pensamos una definición hoy, una entre varias, que es impacto directo respecto de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre las mujeres en tres claves, básicamente, para ver si coincidís o eventualmente para agregar. Primero, los discursos habilitantes. Es decir, lo que se dice genera acciones concretas, lo hemos visto en innumerable cantidad de casos. El caso de Barracas. Por ejemplo, el caso de Barracas. Sí. El segundo elemento, con el incremento de la pobreza. Suponemos que a una mujer que tiene menos recursos le cuesta mucho más autonomizarse como para salir o escapar de una situación de violencia. La pobreza es feminizada, eso es históricamente así, no solamente ahora y acá. Cuando hay menos trabajo, en general quienes pierden su trabajo con más frecuencia son las mujeres. Quienes pasan al sector informal son las mujeres, no por voluntad propia, sino porque en el formal privilegian varones. O bien, si privilegian mujeres es porque se les paga mucho menos. Esos son indicadores claros. Y el tercer elemento que observábamos es que en la deslegitimación de las organizaciones sociales, allí hay víctimas muy concretas que son que la gran cantidad de tareas y sobre todo las tareas de cuidado, de crianza comunitaria, recae sobre la mujer. Nosotros estuvimos aquí, tenemos un segmento que se llama El Club de la Casta. Las primeras socias son 2 cocineras de comedores. Ahí también nos parece que hay un impacto directo respecto a los derechos de las mujeres. Totalmente. Bueno, cuando se recorta, más allá de lo que se pueda opinar sobre la gestión del Ministerio de las Mujeres del gobierno anterior, es cierto que estaba instalando, por lo menos procurando hablar en esto de discursos habilitantes, de políticas de cuidados. De decir, bueno, si hay niñas, alguien tiene que cuidarlos. Si hay adultos mayores, alguien los cuida efectivamente. Vos no podés dejar que esa persona muera de inanición si no se puede levantar de la silla de ruedas. Necesita un montón de cosas. Cuando alguien se enferma en una familia en edad laboralmente activa, alguien tiene que cuidar a ese adulto o adulta que se enfermó, en general es una mujer. Cuando el Estado no tiene instrumentos para ayudar en ese sentido, para proteger a las familias o dar soluciones, como un jardín de infantes en tu trabajo o un maternal en tu trabajo, está permitiendo, está validando que sean las mujeres quienes se ocupen o que sean los varones quienes... Bueno... Es decir, vos le agregás a lo que acabamos de mencionar, le agregás además el desmantelamiento de una cantidad de políticas. Sí, el desmantelamiento de políticas. La línea de denuncias por casos de violencia de género está desfinanciada, tiene 25% menos de trabajadores. Iri. Tengo algo para contar y para también compartir con Soledad, que bueno, no se conoce hasta el momento. Fue procesado el femicida de Barracas, Fernando Barrientos, pero no fue procesado con la figura de femicidio. Fue procesado el viernes. Sí, yo sabía que te ibas a sorprender. Bueno, el juez en la resolución dice que en ninguno de los testimonios aparecen referencias al odio por parte de este femicida, que recordemos que quemó a 4 mujeres, 3 de las cuales fallecieron, ¿no?
y que la característica además era que eran lesbianas. Bueno, lo cuento porque me parece que es un signo también de lo que es un signo de época y de lo que está pasando. No fue procesado por la figura de femicidio. Bueno, el portavoz o vocero, no sé bien cómo le gusta que lo definan, Manuel Adorni negó que existiera eso, ¿no? Dijo, bueno, ¿para qué? Habló de la unidad. Cuando se presentan reclamos de disidencias, minorías y tal, siempre se contrapone esto, no nos dividamos, como el Salón de los Próceres, ¿no? Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con reconocer lo específico de una violencia que es estructural, y en este caso lo es. Con la justicia sucede que muchas veces los agentes de justicia no se capacitan. Hay quienes no han pasado por la ley Micaela, hay quienes se negaron a capacitarse en perspectiva de género. En el caso de Marita Vero pasó eso, el primer juicio. Estamos hablando de hace más de 10 años, pero todavía sucede. Entonces, si vos tenés una justicia incapaz de verlo, no digo cambiar de idea, digo de entrar en contacto con la idea de que por ahí hay violencias específicas contra una mujer por ser mujer, contra una persona trans por ser trans, contra alguien por su sexualidad. Bueno, entonces es difícil que puedan juzgar, ¿no? Que puedan entender la delicadeza. Todavía estamos en ese momento, en ese desafío de identificar una violencia como violencia de esas características. Que es un ejercicio permanente, ¿no? Nadie nace sabiendo algo, la sociedad es dinámica y este tipo de ideas, de maneras de convivir, de respeto a otras personas que no son vos, que tienen elecciones, prácticas, vías, trayectorias completamente distintas y tanta validez para llevarlas adelante y disfrutar de ellas como vos, o sea, la libertad del otro, es difícil de reconocer, porque la libertad del otro te cuestiona a vos en algún punto, pero no te ataca. Soledad, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir siempre como vinimos con las voces del día, que son las voces también del fin de semana. Mañana con Martín Granowski nos vamos a ocupar de algo muy importante que ocurrió el fin de semana y tiene que ver con la victoria en México de la que será la primera mujer presidenta en ese país, Claudia Sheinbaum, además con una diferencia importante que le permite a Morena, que es el espacio político de Andrés Manuel López Obrador, avanzar sobre reformas estructurales que le siguen a su propia gestión. Así que mañana con Martín Granowski lo vamos a hacer. Empiecen a buscarnos en redes, programa QR en Instagram, también en la red social X. Allí estaremos, por supuesto, compartiendo cada una de las cosas que vayamos ofreciendo y compartiendo con ustedes. Primero aquí en vivo en A24. Tuvimos un programa muy intenso, muy vivo, digamos, con la mirada de La Libertad Avanza sobre todo lo que está pasando en el Ministerio de Capital Humano. También el senador Oscar Parrilli desde el Unión por la Patria. Y desde ya una movilización, otro 3 de junio, con una movilización de Ni Una Menos con Sole Vallejos. Fer, gracias por haber estado. Chao, Paulín. Nos vemos. Y hasta mañana. Hasta mañana. Quédense porque llega Babi Echecopare. A continuación, Basta Babi. Nosotros nos vamos como llegamos, las voces del día y de la semana aquí en QR24. Chao. Una ley que tiene tanta cantidad de cosas, tantas reformas, tantas modificaciones, me parece bien que el Congreso la debata seriamente el tiempo que haga falta, ¿no? Y todo indica que estaría siendo aprobada en general, muy finito. ¿Qué onda la ley base? Sí, venimos mal, la verdad. Había senadores que hablaban en contra, que estaba todo mal y terminaron firmando el dictamen. Pero ya está todo perdido, o sea, no. Ni en pedo, no. Para el pueblo debe ser lo mejor. Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Cuando la ministra se entera de la cercanía, según dijeron, de la fecha de vencimiento de la leche en polvo, inmediatamente mandó distribuirlas. Esta denuncia es de febrero. Se cortó el suministro de alimentos en enero a miles de comedores comunitarios y intentamos de todas las formas posibles. Cualquiera de los miserables que se opusieron a la recuperación de YPF andan de tour por el mundo hablando de vaca muerta, que existe porque se recuperó YPF. Así que deberían por lo menos un parrafito de agradecimiento a Cristina Kirchner. Pero para cuando te dicen que no, que la gente no tiene hambre, que la gente está todo bien, que hay que esperar. Bueno, toda esta gente, Acoite y Rivadavia, barrio de Caballito, acá en Habana,
Todos estos compañeros y compañeras se ponen las pilas. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. Invertimos de nuestra propia plata para venir a jugar a la selección. Invertimos en el día a día, millones y millones de pesos cada uno para hoy representar a la selección argentina. La deuda total que tiene el gobierno hoy con la provincia de Buenos Aires a montos actualizados abril de 2024 son 5,8 billones de pesos. Gracias. Un placer conocerte en persona, la verdad. Igualmente. ¿Cómo es esto de ser electo? Es necesario.